Este chico era tratado como basura. En este mundo, los plebeyos solo pueden usar espadas mientras que los nobles dominan la magia. Pero antes de morir, Colin obtiene un libro prohibido capaz de hacer que cualquiera aprenda magia. Entonces retrocede 5 años al pasado, cuando solo era un caballero del Coliseo. Pero ahora Colin despierta una magia prodigiosa que pondrá de rodillas a los nobles de este mundo. En Ciudad El, la última fortaleza, todo estaba en llamas y completamente destruido. Luego, enormes explosiones empezaron a arrasar con todo lo que aún quedaba en pie. Por todas partes, la destrucción seguía avanzando, derribando las defensas restantes del castillo. De entre los escombros, un guerrero solitario se pone de pie con dificultad. Completamente exhausto, su enemigo le dice que es el único que queda, acercándose lentamente. Con uno de sus brazos, su oponente prepara un golpe poderoso. Entonces lo llama por su nombre, Colin Hall, con una sonrisa aterradora. Herido en el suelo, Colin solo observa cómo se acerca el terrible enemigo sin una pizca de miedo, incluso sangrando y al límite. Mira fijamente al demonio con pura determinación visible. Su rival le dice que siguió luchando, incluso siendo el último hombre en pie. Por eso le dejará elegir cómo quiere morir. Ante esto, Colin responde que será justo aquí, enfrentando a su adversario de frente y sin dudar. En ese momento, sus ojos solo reflejan la imagen del enemigo parado frente a él. Retrocediendo 1 año, la invasión de los demonios contra la humanidad por fin había comenzado. Luchando con valentía, los soldados caían ante monstruos que usaban poderosas habilidades especiales. Resulta que, para la humanidad, la magia era un recurso muy limitado y raro, un privilegio reservado solo para nobles, con linajes que consideraban superiores. Creyendo en su propia soberanía, los nobles comenzaron un ritual para un ataque masivo. Pensando que serían héroes, lanzaron su hechizo contra las fuerzas enemigas. Luego, varios ataques mágicos fueron disparados hacia el ejército de demonios en tierra. Pocos sabían que los demonios avanzarían con calma a través de todo el humo. Su nivel de magia fue fácilmente superado por uno de los monstruos enemigos. Devolviendo el ataque, un demonio lanza un golpe devastador contra los nobles en el castillo. Completamente aterrado, uno de ellos observa el contraataque, incapaz de reaccionar a tiempo. Entonces una gran explosión destruye por completo el lugar donde todos estaban, caídos en el suelo. Sus camaradas no pudieron sobrevivir a ese ataque tan terrible e inesperado. Luego se lamenta de no haber conseguido el misterioso libro un poco antes. De vuelta al presente, sigue en el suelo, completamente exhausto y gravemente herido. Su oponente le pregunta si ha pensado en la mejor forma de morir. Dice que no le importaría arrancarle las extremidades o quemarlo como a los demás. Diciéndole que habla demasiado, Colin decide que no tiene más remedio que usar eso. Confundido, el demonio solo le pregunta a qué se refería con eso. Recoge su espada del suelo diciendo que el enemigo hablaba sin parar. Luego se lanza al ataque gritando para que el enemigo se calle de una vez por todas. Cuando sus espadas chocan, el demonio parece sorprendido por la fuerza repentina de su ataque. Usando todas sus fuerzas, sigue empujando hacia adelante presionando el poderoso golpe contra él. Su oponente logra bloquear, tomando represalias con una fuerte patada. El demonio lo mira fijamente, pareciendo sorprendido y bastante irritado por la situación. Aún así, Colin se mantiene firme y usa su espada para bloquear el ataque. De repente, el demonio empieza a gritar, recibiendo un golpe directo en el pecho. Dando un paso atrás, intenta entender cómo fue golpeado. Pregunta si Colin de verdad creía que podía vencerlo usando solo su habilidad con la espada. Empezando a reírse, dice que la humanidad no es nada sin la gracia divina. De repente deja de hablar y empieza a gritar de dolor, sin entender nada. Grita que es imposible que el arte de la espada humano haya herido su cuerpo. Dice que sería imposible vencerlo usando solo esgrima normal, pero sujetando su espada con firmeza, se prepara para usar un último recurso. Usando la espada prohibida, dice que ahora la historia será completamente diferente. Saltando hacia el enemigo, lo da todo para su ataque final. Intercambiando una rápida serie de golpes, la intensa batalla entre ellos se reaviva. Parando un fuerte golpe, espera una apertura para contraatacar. Al ver una oportunidad, grita que la guardia del enemigo está totalmente abierta. Aprovechando la oportunidad, asesta un golpe preciso que le arranca el brazo a su oponente. Con el rostro lleno de odio, el demonio lo mira enfurecido después de ser herido. Agarrando la hoja, se pregunta si esa era de verdad la legendaria espada prohibida. Dice que el resultado habría sido diferente si hubiera usado esa técnica por sorpresa. Justo entonces, nota que su espada se empieza a agrietar justo frente a él. Para su desgracia, su oponente aprieta el puño, destrozando la hoja aún más. Luego dice que Colin estuvo cerca, pero se quedó a un solo paso. Cargando contra él, su oponente le grita que muera de una vez por todas. Se desata un golpe final que resulta en una enorme y violenta explosión. Tendido en el suelo, se pregunta si ni siquiera eso fue suficiente. Su enemigo le dice que no sabe de dónde aprendió esa técnica, pero que este es el fin. Con el rostro lleno de dolor, mira a su oponente por última vez. Agarrado por el cuello, es incapaz de reaccionar o hacer algún movimiento. Se lamenta de que luchar con todas sus fuerzas y arrancarle un brazo fuera lo mejor que pudo hacer. Recordando a sus amigos, solo se disculpa con todos por haber fracasado miserablemente. Al ver sonreír al enemigo, finalmente acepta que ha perdido la larga batalla.
Su cuerpo es levantado mientras la sangre empieza a derramarse sin cesar sobre el suelo. Toda la sangre empieza a caer sobre un misterioso libro que yace justo debajo. Al contacto con la sangre, el libro activa un círculo mágico en su portada. De repente, abre los ojos, preguntándose qué estaba pasando. Mirando su mano, se pregunta por qué y cómo seguía vivo. Aparece en un lugar extraño, preguntándose en qué lugar del mundo podría estar. En ese momento, una misteriosa voz lo llama por su nombre, dejándolo completamente atónito. Dándose la vuelta de repente, pregunta en voz alta quién está ahí en la oscuridad. Su mirada se fija entonces en un solo punto, revelando su total sorpresa. Frente a él aparece un libro y se pregunta qué es. Entonces se da cuenta de lo que es, diciendo que es un grimorio. Una voz proveniente del libro le dice que su sangre lo despertó para ayudarlo. Escucha la oferta de empezar todo de nuevo desde cero, apretando el puño. Dice que no sabe con quién está hablando, pero continúa diciendo que sí de verdad puede empezar todo de nuevo. Afirma que esta es una oportunidad con la que ni siquiera podía soñar. En respuesta, el libro promete servirle y ayudar a cumplir sus deseos. Después de eso, se encuentra flotando entre varios fragmentos. El grimorio aparece ante él mientras una voz pronuncia su nombre. Avanzando, golpea los fragmentos mientras la voz le pide que se lo demuestre. Con la mirada concentrada, la voz termina la frase pidiendo un futuro diferente. La escena cambia y aparece una figura encapuchada sosteniendo el mismo libro, en una arena. Un hombre enorme es aclamado por la multitud. Al abrir los ojos, parece un poco confundido por lo que ve. Se pregunta dónde está, y se da cuenta de que es una arena de esclavos. Entonces nota que sostiene una espada y un pequeño escudo. Su oponente se acerca, levantando su arma para asestar el primer golpe. Con sudores fríos, finalmente entiende su situación. En las gradas, un hombre comenta que ni siquiera cayó después de un golpe. A su lado, un noble llamado Slade asiente con la cabeza. Con una sonrisa, comienza a hablar sobre el papel de esos plebeyos. Dice que su único propósito es entretener a los presentes. Al escuchar la conversación, el joven se queda quieto, observándolo todo en silencio. Mientras el oponente ataca, el noble grita que no son más que peones. El público enloquece en el lugar, gritando frenéticamente. Todos en la audiencia siguen aclamando y gritando el nombre del gran luchador. El noble observa el espectáculo con una sonrisa de satisfacción en el rostro. En la arena, la multitud sigue aclamando y gritando el nombre del luchador. Desde su palco, un hombre mayor observa la escena y se cuestiona algo. Luego confirma sus sospechas al ver al enorme luchador de rodillas. El luchador gigante, por su parte, no parece entender qué sucedió. Se da cuenta de que ha regresado al pasado, a la época en la que era un gladiador. En ese momento, se pregunta si el grimorio se ha fusionado con su cuerpo. Con una mirada decidida, dice que si ese es el caso, pisando el arma de su rival, la usará para impulsarse por los aires. Se eleva por los aires con un movimiento rápido, empuñando su espada. Mientras ataca, declara que de ahora en adelante cambiará su destino. Su oponente solo lo ve acercarse sin tener tiempo para reaccionar. Entonces asesta un golpe preciso, perforando el pecho del enorme hombre. Aterrizando con estilo, ni siquiera mira el cuerpo que cae a sus espaldas. Asegura que hará esto para cambiar el futuro de toda la humanidad. El público, antes ruidoso, ahora está en un silencio total y absoluto. Sosteniendo el grimorio, dice que no tiene más opción que dominar, pero sabe que como esclavo, esto es solo un sueño lejano. Por lo tanto, primero necesita infiltrarse en un lugar en particular. Decidido, su plan es infiltrarse en la poderosa familia del marqués Darius Hall. Mirando al marqués, decide hacerlo lo antes posible. Se dice a sí mismo que hará todo más rápido que en su vida pasada. Pasando a un recuerdo, un hombre dice que los plebeyos apostaron por él. Al explicar la situación, el hombre dice que creían que derrotaría al campeón. Agarrando al joven, el anciano dice que no puede desafiar las órdenes del señor. Desesperado, le ruega al joven que pierda o de lo contrario lo matarán. Entiende que Slade lo está sacrificando para congraciarse con los nobles, así que decide usar esta situación para unirse a la familia Hall. Con una nueva mirada en sus ojos, se llena de una gran determinación para luchar. Gritando hacia la arena, exige que traigan al siguiente oponente ahora mismo. En su asiento, un noble golpea la mesa con el puño, maldiciendo de ira. Molesto, uno de los nobles pregunta por qué el campeón no ganó la pelea. Otro noble le grita, diciendo que apostó una suma de dinero enorme. Intentando tranquilizarlos, Slade les dice que se calmen, asegurando que todo es parte del plan. Desde su palco, el marqués Hall le pregunta a su asistente qué le pareció ese movimiento. Él responde que fue un corte poderoso y preciso, un movimiento muy inusual. Sonriendo, el marqués dice que lo mejor fue verlo desafiar las órdenes de Slade. De vuelta en la arena, se defiende del ataque de un nuevo oponente. Mientras tanto, Slade dice que si sueñan un poco, gastarán más dinero. Les asegura a todos que mantengan la calma, ya que todo va de acuerdo al plan. Con una sonrisa siniestra, promete que Colin será destruido en la próxima pelea. Al ganar otra batalla, asegura una racha de 2 victorias.
Conmocionado, el noble que apostó pregunta qué acaba de pasar. Los demás nobles lo rodean, gritando que esto no fue lo que acordaron. El noble que perdió la apuesta se pregunta ¿en qué está pensando el joven? Poniéndose de pie, Slade le ordena a su hombre que reúna a todos los gladiadores ahora mismo. Un noble se enfurece por la situación, pero su compañero dice que se ha puesto interesante. Ante eso, los guardias de la arena comienzan a moverse hacia el centro. Lanzándose al ataque, uno de los combatientes rápidamente somete a su oponente y lo inmoviliza en el suelo. Poco después, otros dos guerreros se le unen, listos para un enfrentamiento. Entonces recuerda la promesa que le hizo el marqués en su vida pasada. Para infiltrarse en la familia Hall, necesita llamar la atención del marqués. Se da cuenta de que no bastará solo con derrotar a sus oponentes para destacar. Alzando su espada, les dice que pueden atacarlo todos a la vez. La multitud enloquece, gritando que el esclavo está completamente loco. Luego animan al otro luchador, gritándole que pelee con todo lo que tiene. Se prepara para el combate mientras sus oponentes avanzan por detrás. Agachándose en el último segundo, logra esquivar los golpes que vienen desde arriba. Da un salto para escapar, y sus adversarios dicen que es imposible que hayan fallado. Aún en el aire, se gira para preparar su próximo ataque. Con un solo golpe giratorio, impacta a varios enemigos a la vez. Se voltea con una mirada enfocada hacia los siguientes oponentes que se acercan. Dando un grito, dos guerreros cargan hacia adelante con sus lanzas apuntando directamente al objetivo. Usando su pierna, bloquea el arma de un enemigo que intenta atacarlo. Con una sola estocada, asesta un golpe que impacta a múltiples adversarios. Al aterrizar, observa a los enemigos que fueron derribados por su ataque. Detrás de él, un enorme oponente levanta su espada para asestarle un golpe fatal. Girando rápidamente, se enfrenta al nuevo adversario que se prepara para atacar. Luego aprieta con más fuerza la empuñadura de su espada, preparándose. Después de bloquear el golpe, contraataca y la espada atraviesa a su oponente. Al ver la escena, todos en las gradas miran hacia la arena, completamente paralizados. El noble observa el desenlace de la pelea con una expresión de total sorpresa. De repente, la espada sale volando en su dirección, pasando muy cerca de su rostro. Congelado del susto, clava la mirada en el daño que hizo la hoja en la pared a sus espaldas. Con su monóculo resquebrajado, se queda sin palabras ante lo que acaba de suceder. Entonces la espada cae justo a sus pies. Pateando la espada incrustada, la lanza de nuevo al aire. Atrapando el arma en el aire, la apoya en su hombro con una sonrisa. Furioso, el noble grita que pagará por esta gran humillación. Mientras el noble se ríe de la situación, los demás solo lo observan confundidos. Darius dice que sus planes se arruinaron ya que el peón se ha convertido en el verdadero jugador. Entonces otro noble dice que el esclavo que los desafió debe ser ejecutado. Luego repite las palabras del noble, cuestionando ese supuesto castigo máximo para él. Después pregunta si el sentido común del noble es solo menospreciar a los demás. Ante sus palabras, los demás nobles se tensan y se le quedan viendo, sin decir palabra, mientras él golpea su cetro contra el suelo. Le pregunta si Darius todavía persigue falsos ideales, mostrando su magia. Dice que es el símbolo de la autoridad que portan. Explica que sus antepasados recibieron la magia de un dios hace 1000 años. Desde entonces, ha surgido una clara jerarquía social en todo el mundo. Se convirtieron en representantes divinos, pero dice que Darius se aferra a ideologías equivocadas. Luego le pregunta directamente a Darius si tiene la intención de desafiar al gran dios que siguen. Escuchando la conversación, esboza una ligera sonrisa mientras sigue sentado en la arena. Interrumpe la discusión, preguntando cuál es el problema con todo esto. Todos se sobresaltan y gritan cuestionando por qué un esclavo está allí pidiendo a los guardias. Apuntando con su espada, llama al vizconde Slade y lo desafía como representante divino. Luego lo desafía a un combate en nombre de Dios, enfureciendo al noble. Al ver esto, la multitud dice que debe haberse vuelto loco para lanzar tal desafío. Mientras tanto, a los demás nobles les hace gracia la situación y se ríen del desafío. Darius solo observa toda la situación en silencio, sin mostrar reacción alguna. Mirándolo fijamente, el noble lo llama un esclavo insignificante y despreciable. Luego lo acusa de arruinar sus planes y burlarse de Dios. Lanzando un ataque, grita sobre la audacia de ser desafiado a un duelo. Al escuchar una voz, se pregunta si pertenece a su grimorio secreto. Entonces aparece una pantalla ante él, detallando las habilidades de su oponente. Al ver al chico de pie e inmóvil, dice que si tantas ganas tiene de morir, su deseo será concedido. Pero permanece inmóvil, solo observando cómo el ataque del noble se dirige hacia él. Con un grito, el noble desata su ataque y dice que lo enviará al otro mundo. Sorprendido, Darius reconoce de inmediato esa magia como la poderosa hoja de viento. Emocionados, los nobles dicen que ha hecho enojar a Slade y apuestan en cuántos pedazos será despedazado. El noble declara que irá con todo mientras su ataque se acerca. A los gritos, le dice a Darius que sea testigo de la diferencia en su poder. Frente al ataque, el chico nota que es una hoja que puede cortar cualquier cosa. Piensa que, al final, no es más que magia de nivel principiante. Entonces concluye que el ataque no funcionará gracias a su resistencia. Con una sonrisa, dice que la habilidad del grimorio será muy útil. Comparado con la magia demoníaca, asegura que este nivel es demasiado bajo.
Abriendo los brazos, dice que no es más que una simple brisa. Completamente conmocionado, el noble grita, incapaz de creer lo que ocurre en la arena. A su lado, Darius también está muy sorprendido al ver fallar el ataque. Los demás nobles gritan incrédulos, sin entender cómo salió ileso. Aprovechando la oportunidad, salta hacia el noble para iniciar su contraataque. Preso del pánico, el noble dice que es imposible mientras desenvaina su propia espada. Rápidamente, logra sacar la hoja de su vaina para intentar defenderse. De un solo golpe, ataca al noble desde arriba con todas sus fuerzas. Con el rostro petrificado por la conmoción, el noble queda paralizado, incapaz de reaccionar. La hoja de la espada se detiene a escasos centímetros de su cuello y no puede moverse. Sosteniendo al noble derrotado, mantiene la otra espada clavada en el suelo de la arena. En ese momento, su grimorio le advierte que se ha detectado una nueva fuente de maná. Sobresaltado, ve cómo se forma un círculo mágico a su alrededor, sorprendiendo al noble. Surgiendo del suelo, varias manos esqueléticas comienzan a agarrarle las piernas. Poco después, varias manos lo inmovilizan, y él pregunta qué es esto. Una de las manos logra taparle la boca, impidiéndole hablar. Justo entonces, llega un guardia diciendo que han respondido al llamado anterior. Al acercarse, lo acusa de ser el esclavo que desafió la autoridad de un noble. Rodeado de soldados, el capitán le dice que está arrestado en el nombre de Dios. Intenta liberarse, pero apenas puede hablar con la mano en su rostro. El capitán se revela como uno de los guardias divinos, observando de cerca al prisionero. Cambiando de escena, la Torre Mágica se muestra como una gran organización de autoridad. Se explica que la facción de supremacía divina está formada por nobles de élite. Atrapado por las manos, sabe que sería fácil romper esta magia de contención, pero piensa que no quiere llamar la atención de sus superiores en este momento. Con la mano en la cara, decide que es ahora o nunca. Reuniendo todas sus fuerzas, comienza a gritar para que todos puedan escucharlo finalmente. Grita que es Colin Hall, hijo del marqués, y les ordena que disipen la magia. Confundidos, los guardias murmuran entre ellos que es el hijo del marqués. Leith lo mira fijamente, atónito, y pregunta si su nombre es realmente Colin Hall. La multitud dice que el marqués nunca tuvo otro hijo además del ya conocido. Piensa que los guardias divinos nunca tocarían a un miembro de la nobleza. Ahora solo espera, preguntándose cómo terminará finalmente todo esto. Acusado de fingir su nobleza, mira con desdén la espada que lo apunta. Entonces el hombre se abalanza, gritando que merece el peor de los destinos. De repente, un hombre mayor llega y grita que todos esperen. Su imponente llegada revela que es el famoso marqués Darius. El noble de la espada explica que estaba a punto de acabar con el chico insolente. El marqués luego agarra al joven, diciendo que ha deshonrado el nombre de la familia. Al observar la escena, los caballeros se quedan completamente paralizados, atónitos por lo que ven. Mientras tanto, el otro noble está totalmente confundido por la inesperada situación. Agarrándolo del cuello, dice que pensó que entregarlo al gremio lo solucionaría todo. Levantando al joven del suelo, lo alza por los aires con una sola mano. Luego grita que en lugar de cambiar, el joven atacó al vizconde Slace. Al darse cuenta del resultado, el joven supo que su arriesgada apuesta había valido la pena. Con una mirada fija, el marqués lo mira de arriba abajo, con expresión sombría, aún sosteniendo al joven, luego se da vuelta para hablar con el vizconde Slace. El asustado vizconde se disculpa por todos los problemas que causó su hijo. Tratando de defenderse, su hijo grita que el otro hombre insultó a su padre primero, pero el marqués grita, ordenándole que se calle de inmediato. El caballero dice que va a tener una seria charla con ese tonto. Soltando al joven, el marqués les dice que todos pueden irse. Indignado, el noble grita que es imposible que dejen ir a ese hombre, apuntando con su espada. Dice que no dejará que nadie se lleve al esclavo de allí. El joven observa la discusión en silencio. Con una mirada decidida, el noble grita que acabará con el joven allí mismo. Sin pensarlo dos veces, arremete con su espada hacia el marqués. Al ver esto, el joven simplemente deja escapar una pequeña risa. Luego pregunta si la amenaza anterior también incluía a ciertas personas. Señala irónicamente que el señor del territorio de Rhine está justo allí. Luego pregunta si eso incluye a los guardias divinos que vinieron a capturarlo. Con una sonrisa de suficiencia, pregunta si el noble tiene la intención de iniciar una rebelión. Al escuchar la acusación, el noble se queda helado en el acto. Dejando caer su espada, tartamudea que esa no era su intención. Agitando la mano, el caballero dice que todo fue un gran malentendido. Dirigiéndose al joven, explica que toda la situación fue un error. Pidiendo disculpas al marqués, el caballero anuncia que ahora se retirarán. Luego, el caballero se da vuelta para enfrentar al asustado vizconde Slace. En tono serio, advierte que reportará el incidente a la Torre Mágica, informándole que su destino se decidirá más tarde. El caballero se marcha. Finalmente aliviado, el joven respira profundo, pareciendo más calmado con el resultado. Mientras se van, el líder les ordena reportar todo sobre el hombre llamado Colin. Una mujer caballero luego pregunta si se refiere al hijo del marqués. Caminando por el pasillo, ella se pregunta cómo el señor tuvo un hijo en secreto, pero el líder responde con confianza diciendo que no es el hijo del marqués. Otro caballero señala que resistió la magia, preguntándose si tenía la protección del marqués. Él dice que no puede dar más detalles, y les ordena vigilar y reportar cada movimiento del hombre.
Los caballeros se arrodillan de inmediato, afirmando que cumplirán la nueva orden. La escena cambia a un carruaje que se mueve por un camino del bosque. Viajando por un sendero, resuena la risa de uno de los pasajeros. Riendo a carcajadas, dice que fue una excelente actuación del joven. Dentro del carruaje, el joven permanece en silencio mientras viajan. Sentado frente a él, el marqués le agradece su ayuda previa. Él recuerda el pago por su libertad. Luego el marqués pregunta si Colin alguna vez ha estado en un campo de batalla. Comenta que los movimientos del joven se asemejaban a los de un guerrero experimentado. Presionado por la pregunta, Colin se prepara para contar su historia. Al empezar a hablar dice que nació en un pueblo y fue vendido. Continuando con su historia, dice que un noble lo compró y le enseñó a pelear. Describe al noble como un verdadero padre para él. Revelando su pasado, dice que no pudo estar a la altura de los ideales de esa persona. Con una mirada determinada, afirma que ahora vivirá según sus propias expectativas. Al escuchar esto, el marqués se sorprende por la fuerte determinación del joven. Al darse cuenta de la situación, concluye que los golpes fallaron debido a magia básica. Analizando al joven, reflexiona sobre el gran potencial que ve en él. Creyendo en su futuro, piensa que el joven puede alcanzar sus propios ideales. En ese momento, un sirviente se acerca y llama a Lord Darius para informarle de algo. Después de un tiempo, las ruedas del carruaje finalmente dejan de girar. Al llegar a una enorme mansión, el sirviente anuncia que han llegado a su destino. Avanzando por la finca, el carruaje se acerca a la entrada del hermoso palacio. Al bajar del carruaje, el marqués le pide a Colin que lo siga al interior. Luego le informa al joven que desde este momento ya no es un esclavo, pero le advierte que esto no significa una vida de paz y tranquilidad. Al escuchar la advertencia, Colin responde que la ley del mundo es la supervivencia del más fuerte. Deteniéndose en las escaleras, le advierte que su ayuda termina justo ahí. Luego dice que superar el siguiente desafío depende del propio joven. Enfrentando su destino, el joven se prepara para lo que está por venir. Con una sonrisa, se voltea y dice que cuenta con Colin. Luego entra a la mansión, terminando así la primera fase de su plan. Para preservar su autoridad, los nobles solo se casaban entre los suyos para mantener el linaje. La familia Hall estaba particularmente obsesionada con esta supremacía de sangre, pero había una excepción. Darius Hall era esa excepción, nacido de una madre sirvienta. Debido a sus orígenes, enfrentó terribles y severos prejuicios. Aún así, con gran esfuerzo, logró ascender al rango de duque, convirtiéndose en el señor del territorio del Rin, un nombre que todos conocían muy bien. Al llegar a su finca, dice que no le importan en absoluto los orígenes de nadie. Caminando por el salón, afirma que el pasado de ellos no le importa. Después de todo, explica que, en este lugar, la fuerza lo es todo. A través de ella, puedes obtener riqueza, estatus y un gran honor y respeto. Al tocar la puerta, dice que les dará cualquier cosa que deseen, pero advierte que todo depende de si tienen las habilidades para merecerlo. Luego mira directamente al chico, diciéndole a Colin que lo tenga en cuenta. Sorprendido, el joven lo cuestiona, preguntando si realmente se refería a cualquier cosa. Con una mirada determinada, comienza a preguntar qué pasaría si pidiera el puesto del señor como su recompensa, dejando a todos los presentes completamente atónitos. Sorprendido por la audacia, el señor repite las palabras del chico, tratando de procesar la solicitud. De repente, comienza a reír a carcajadas, encontrando toda la situación muy divertida. Con una sonrisa, desafía al chico a intentar tomar el puesto si tiene la confianza suficiente. Pasando a un recuerdo, se explica que el marqués Darius cree en la pura meritocracia. Debido a esta creencia, fue despreciado por los supremacistas de sangre. En ese momento, una mujer aparece ante él y le da la bienvenida. Al girar la cabeza, muestra su claro desagrado por la inesperada recepción. Luego, su esposa Katrina y su hijo, Fred, dicen que estaban esperando su regreso. Caminando por el pasillo, él dice que no se lo dijo a nadie, pero ella responde que un pajarito se lo contó. Con tono de ironía, le pregunta si realmente fue un pajarito quien le contó todo. Manteniendo la compostura, ella lo mira fijamente con una expresión de confianza sin decir una palabra más. Sospechando de su respuesta, él continúa mirándola, tratando de entender la verdad. Acusándola directamente, afirma que en realidad ella tenía espías siguiendo cada uno de sus movimientos. Ella fue la mujer que destruyó sus ideales, heredando todo de sus difuntos padres. Ahora planea hacer a su hijo Fred, el sucesor del marqués mediante manipulaciones. En su vida pasada cayó en la trampa, pero garantiza que eso no volverá a suceder. Con una sonrisa confiada, dice que se siente increíblemente honrado de ser recibido por ellos. Al presentarse, dice que su nombre es Colin Hall y que dedicará su fuerza a la familia. Al repetir el apellido Hall, su hijo muestra total desprecio y sorpresa. Enojado, pregunta quién se cree el chico que es para usar el apellido de la familia. Viéndolo como un mero esclavo, llama a Cornell para que se encargue de la situación de inmediato. Al escuchar el llamado, el hombre a su lado responde que sí, esperando sus órdenes. Volteándose hacia él, cuestiona si ha estado descuidando la educación del recién llegado. Sin nada que decir, él solo baja la cabeza, aceptando el regaño y el silencio.
Sosteniendo su espada con firmeza, el joven se prepara para responder a la injusta acusación. Con convicción, grita que recibió el apellido del propio líder de la familia Hall. Apuntando con su espada, pregunta si tienen alguna objeción a la decisión del señor. Advirtiendo a todos, promete que algún día se convertirá en el señor y hará que todos se inclinen. Sin palabras, ella solo lo mira con una expresión de pura rabia e indignación. Apretando los dientes, su hijo le devuelve la mirada con puro odio. Encontrándolo divertido, el señor solo observa toda la situación con una sonrisa en su rostro. Conmocionados, los sirvientes se cuestionan cómo se atreve a mencionar el nombre del gran señor. Las criadas susurran, encontrando absurdo que un esclavo diga tales cosas sin miedo. Para llamar la atención de todos, ella se aclara la garganta ruidosamente. Ante esto, los sirvientes guardan silencio, esperando pacíficamente más órdenes. Girando la cabeza, mantiene la misma expresión, inquebrantable ante la tensión. Con desdén, suelta un suspiro mostrando su total desprecio por la situación. Gritando furiosa, dice que un insignificante esclavo no debería atreverse a hablar. De inmediato, los sirvientes comienzan a tomar las armas que estaban guardadas cerca, preparándose para el combate. Todos se ponen en posición, listos para avanzar en cualquier momento. Luego ordena a sus sirvientes que lo capturen de inmediato, haciendo que todos avancen a la vez. Gritando con fuerza, el señor les ordena a todos que detengan lo que están haciendo. Luego se para frente al joven protegiéndolo del avance de los sirvientes. Revelando que todo era cierto, incluso considera dejar que Colin herede su posición. Completamente conmocionado, su hijo grita, llamando a su querido padre. Incapaz de creer lo que ha escuchado, pregunta qué diablos estaba diciendo su padre. Manteniendo una expresión seria, le devuelve la mirada a su hijo, sin retractarse de su decisión. Con una sonrisa, ella dice que, si ese es el caso, no dirá una palabra más. Pero continúa su discurso diciendo que, sin embargo, hay algo que debe considerarse. Señala que, en la finca, cientos de sirvientes trabajan duro todos los días. Y aún así, señala, muy pocos de ellos han recibido un apellido de la familia. Muchos ahí habían servido durante años, esperando una oportunidad para ser reconocidos por el señor. Así que es absurdo que un recién llegado sea llamado Hall de repente. Cuestionando la decisión, dice que no puede esperar que todos estén satisfechos, por lo que sugiere someterlo a algún tipo de prueba para demostrarle su fuerza a todos. Pero si fracasa, deberá irse en desgracia. Con una sonrisa, él dice que eso no resolverá nada en absoluto. Furioso, grita y pregunta si el joven tiene miedo. Diciendo que no tiene sentido, él sugiere que entonces todos tomen la prueba. Afirmando que el sucesor debe ser competente, llama fracasado al otro. Apretando los dientes, grita que esta es la primera vez que ha sido humillado. Indignado con la situación, se niega a competir contra sirvientes y esclavos. Tocándole el hombro, su madre lo llama por su nombre, intentando calmar la situación. Mirando directamente a su hijo, le dice que ya le ha advertido sobre esto muchas veces. Explicando que un noble debe ser elegante, le dice que no se altere. Luego le recuerda que él posee el poder absoluto de la magia más pura. Por lo tanto, le sugiere que simplemente se sienten y observen todo desde lo alto. Aunque a regañadientes, él simplemente acepta lo que dijo su madre. Al final, su plan fue aceptado con una prueba programada para dentro de un mes. Hasta entonces, tendrá que trabajar como un sirviente de bajo rango. Viendo esto como una oportunidad, decide aprovechar el tiempo para estudiar sus grimorios. Caminando por el pasillo, comenta que el joven parece saber exactamente cómo complacer al señor. Explicando la situación, dice que ese hombre tiene ideales nobles y está siendo vigilado. Recordando algo, lo interroga, diciendo que un noble lo encontró antes de que llegara, pero revela que la asociación de esclavos reportó que él provenía de un pueblo. Sacando una daga, dice que el señor estaba agonizando por su sucesor, así que es demasiada suerte que una persona ideal como él aparezca de la nada. Presionando la hoja, le pregunta si al joven no le parece que todo esto es demasiado conveniente. Sosteniendo el arma, dice que la lógica de Cornell tiene sentido, pero que la gente de la asociación es problemática. Revelando la verdad, explica que se aliaron con Slade para engañar a la gente. Mostrando un recuerdo, le pregunta si el hombre cree que lo habrían dejado en paz. Analizando los hechos, señala que sus movimientos eran de nivel avanzado o superior. Dentro del imperio, tanto la magia como el manejo de la espada tienen niveles de poder bien definidos. Enfocándose en la magia, la mayoría de los nobles terminaban solo con un nivel principiante en el manejo de la espada. Mientras tanto, las organizaciones especiales como los guardias divinos requerían un nivel de poder avanzado. Dándose cuenta de la verdad, se pregunta si los mercaderes lo engañaron con información falsa. Notando que lo ha entendido, le advierte que aclarará cualquier sospecha que quede. Con una sonrisa, dice que si él fuera un espía, no apuntaría a la posición del señor. Sin entender, Cornell le pregunta qué demonios quiere decir con esa afirmación. Explicando la lógica, dice que el objetivo del espía es infiltrarse. En otras palabras, continúa. Si él realmente fuera un espía que se hubiera infiltrado en este lugar, el plan sería diferente. Señalando, revela que en realidad estaría apuntando a la posición de mayordomo principal, porque al tomar ese puesto, podría descubrir fácilmente todas las debilidades del maestro. Así que le sugiere que hagan un trato mutuamente beneficioso.
Dándose cuenta del riesgo, Cornell le advierte que con esto se ganará la enemistad de otros nobles. Pero el joven dice que es un alto riesgo con una gran recompensa, ya que el sucesor necesita al señor. Impresionado, se da cuenta de que el chico es fuerte, además de muy inteligente y determinado. Aún así, encuentra el trato demasiado ventajoso y sospecha de otro plan. Decidiendo aceptar por ahora, dice que primero le mostrará sus aposentos. Con una sonrisa confiada, simplemente dice que lo entiende y lo sigue con calma. La escena cambia. Se dirigen a un área más remota y sencilla de la propiedad. Una vez allí, le dice al joven que puede elegir el lugar que quiera. Entonces se revela que los sirvientes están divididos en 3 rangos establecidos por la señora. Los sirvientes de clase alta sirven a la familia, mientras que los de clase media viven en la mansión. Además de ellos, también estaban los sirvientes que hacían el trabajo manual más pesado. Los sirvientes de clase baja viven en los cuarteles y tienen prohibido entrar a la mansión. Explicando los deberes, le informa que el pago es de 3 monedas al día. Luego anuncia que finalmente va a revelar la regla más importante de todas. Debe mostrar obediencia absoluta a los sirvientes que son sus superiores. Detrás de él, algunos hombres observaban con expresiones poco amigables en sus rostros. Empiezan a reírse, mirándose entre ellos como si estuvieran tramando algo malo. Recalcando que las reglas fueron decididas por la señora, se da la vuelta y comienza a irse. Con una sonrisa en su rostro, se aleja, dejando al joven atrás a solas. Procesando la información, comprende la regla sobre la supuesta obediencia absoluta que fue impuesta. Acercándose al grupo, se presenta como Colin, el recién llegado. Con una sonrisa, dice que está ansioso por trabajar con todos ellos. Burlándose de él, empiezan a reírse a carcajadas de lo que el joven acaba de decir. Luego uno de ellos lo llama sarcásticamente futuro señor, volviendo tenso el ambiente. Señalando con el dedo, dice que escuchó que el recién llegado se peleó con la señora. Luego otro dice que van a enseñarle cómo saludar a la gente por aquí. Con un movimiento rápido, estrella la botella que sostenía contra la pared. Amenazando al chico, le ordena que se arrodille y empiece a abofetearse. Pasando un brazo por su hombro, el líder del grupo le pregunta si escuchó las órdenes correctamente. Agarrándolo por el cuello, le dice al recién llegado que se dé prisa y obedezca. Reaccionando rápidamente, le da un golpe certero directo en la cara al sirviente. Sorprendidos por la acción, los otros 2 sirvientes se quedan atónitos, sin entender qué pasó. Da un giro, asestando otro golpe que manda a volar al segundo sirviente. El hombre cae al suelo, incapaz de volver a levantarse. Levantando la mano, advierte que si así van a ser las cosas, no se contendrá. Con un último golpe, derriba a los demás, ansioso por trabajar con todos ellos. Repitiendo la frase, asesta un golpe tras otro, demostrando su fuerza. Furiosos, los otros 2 lo llaman mocoso, sin poder creer lo que están viendo, gritando que lo van a matar. Atacan juntos, uno con una silla y el otro con una botella. Manteniendo la calma, simplemente observa a los 2 acercarse con una leve sonrisa. En ese momento, decide desenvainar su espada, preparándose para la pelea que se avecina. Con un golpe veloz, impacta al primer hombre, desarmándolo en un solo movimiento. Al ver a su amigo en el suelo, el otro se detiene a mitad del ataque, completamente sorprendido. Aprovechando la oportunidad, salta hacia el último sirviente que sigue en pie. Conectando un golpe preciso, impacta la cara del hombre con gran fuerza y velocidad. Lanzado hacia atrás, el hombre vuela por los aires, cayendo pesadamente contra el piso de los cuarteles. En el suelo, el último sirviente gruñe, maldiciendo al recién llegado por su fuerza. Acercándose a él, el joven apunta la hoja de su espada directamente a su cuello. Presionando el arma contra él, le pregunta si por fin está satisfecho con el resultado. Aterrorizado, grita desesperadamente que sí, que está totalmente satisfecho. Envainando su espada, dice que le alegra mucho escuchar eso, poniendo fin a la pelea. Con el rostro lleno de rabia, comienza a maldecir al joven. Agarrando la botella rota del suelo, se prepara para atacar de nuevo. Gritando que el recién llegado va a morir, se lanza al ataque con el arma improvisada. Dejando escapar un suspiro de cansancio, demuestra que está harto de toda la situación. Reaccionando al ataque, lanza un corte que le amputa el brazo al sirviente. El brazo del hombre es arrancado, haciéndolo gritar de agonía. Mientras el sirviente grita de agonía, él simplemente observa la escena con calma. Mirándolo, el joven le pregunta si finalmente se siente satisfecho. Por ahora, ha logrado ganarse la confianza de Cornell, pero el futuro es incierto. Decidiendo prepararse, abre su grimorio, con el ojo brillando de poder. Para protegerse, necesita estudiar magia y volverse mucho más fuerte ahora. En un recuerdo, se muestra que Katrina reemplazó a los sirvientes cuando se casó con Darius. En medio de esto, Cornell fue elegido como el mayordomo para vigilar a la nueva condesa. También tuvo el privilegio de participar en la selección del próximo sucesor de la familia. En su vida pasada, la muerte de Cornell fue lo que lo llevó a la ruina. Su muerte le permitió a Katrina poner finalmente a su hijo en el poder absoluto. Suspirando, reflexiona que si Cornell hubiera vivido, las cosas habrían sido muy diferentes para él. Al necesitar magia, se concentra en usarla tanto para el ataque como para la defensa. Al tocar la página, comienza el ritual para absorber todo el conocimiento del libro. Al instante, todo el contenido del libro empieza a fluir directamente hacia su mente.
Sintiendo un dolor agudo, una energía abrumadora recorre todo su cuerpo sin parar. Dentro del grimorio, ve la imagen de un caballero llamado Colin Hall. La imagen del caballero le devuelve la mirada con unos ojos que brillan con un gran poder. La energía lo corrompe, ordenándole que destruya y subyugue todo a su alrededor. Llegando a su límite, se pregunta si este es el precio por aprender magia. Recordando el pasado, una mujer le enseñó a cerrar los ojos y sentir el maná. Resistiendo el dolor, piensa en cómo los nobles entrenan la magia con la mayor facilidad. Con una mirada decidida en su rostro, grita que ahora está empezando a emocionarse de verdad. Extendiendo la mano, intenta tocar la inmensa energía que lo rodea. Decidido, grita que lo logrará sin importar lo difícil o doloroso que sea. Con una mirada concentrada, jura que tendrá éxito cueste lo que cueste. De repente, un grito muy fuerte resuena por todas las habitaciones de los sirvientes. La escena cambia a la mañana siguiente, donde se le ve lavando algo de ropa en un cubo de madera. Justo entonces, uno de los sirvientes lo ve y llama la atención de su compañero. Al ver que el mocoso se acerca, simplemente se quedan ahí mirando cómo el joven se aproxima. Acercándose, bosteza y dice que pensó que lo apuñalarían mientras dormía. Con una sonrisa burlona, les advierte que de todos modos no les habría servido de nada. Entonces aparece una ventana de estado, mostrando todas sus nuevas y poderosas habilidades. Con una sonrisa de satisfacción, lo celebra diciendo que su entrenamiento fue un éxito. Diciendo que está agotado, decide que primero irá a buscar algo de comer. De repente, aparece un grupo de guardias ordenando a todos que despejen el camino de inmediato. Dos sirvientes se detienen a mirar, preguntándose si ese es el cuerpo de guardias. Mientras se acercan, un guardia les grita que inclinen la cabeza si no quieren morir. Un pobre sirviente que lleva un cubo se interpone accidentalmente en su camino. De pie en medio del camino, no se da cuenta de que los guardias se acercan. Gritándole que no se quede ahí parado, un guardia lo golpea, derribando al sirviente. El golpe hace que el agua del cubo salpique la bota del vicecomandante. Molesto, patea el cubo, fulminando con la mirada al sirviente en el suelo. Furioso, uno de los guardias grita que ha ensuciado las botas del vicecomandante. Desesperado, el sirviente se inclina, rogando perdón por no mirar por donde iba. Inclinándose, el vicecomandante le dice que si no estaba mirando, no hay problema. Con una sonrisa le da las gracias al hombre, quien empieza a reír de forma extraña. Sonriendo, le dice que, sin embargo, las cosas no serán tan sencillas para él. Amenazando al sirviente, dice que si sus ojos no miran por dónde va, entonces le grita que el sirviente no los necesita, y comienza a darle una paliza brutal. Con el hombre en el suelo, los demás sirvientes observan la escena con lástima. Al fijarse en las escaleras, uno de los guardias se enfada y les grita a todos los presentes. Con autoridad, ordena a todos que se arrodillen en el suelo de inmediato, sin excepciones. Sin inmutarse, el joven solo se pregunta qué comida decente podrá conseguir. De repente, el sirviente que perdió el brazo grita, llamando a su hermano mayor. Señalando al joven, dice que fue ese mocoso quien le cortó la mano. Con una mirada de odio, el vicecomandante se vuelve hacia él y llama al chico. Girándose lentamente, se enfrenta al grupo de guardias sin mostrar ni una pizca de miedo. Con una sonrisa, les pregunta si quieren que también les corte las manos a ellos, lamiéndose la mano. El vicecomandante lo llama mocoso, diciendo que ellos no son como el amo. Rodeando al joven, dice que la ley es ojo por ojo, diente por diente. Aferrando su espada con fuerza, el joven dice que él también les dará a elegir. Con una sonrisa les pregunta si prefieren conservar su brazo o su cabeza. Riéndose de la situación, el hombre dice que no están tan desesperados por buscar pelea. Dando un paso atrás, anuncia que dejará que otro guardia se encargue del joven. Observando con atención, el joven se enfrenta a su nuevo e inesperado oponente. Se revela que el hombre es Daku, un antiguo campeón de la arena. Sorprendido, el joven nunca pensó que volvería a encontrarse con él en un lugar como este. En un recuerdo, se les ve a los dos jugando un juego de mesa mientras él le explica las reglas. En otro momento, celebran juntos tras derrotar a una criatura gigante y peligrosa. De vuelta al presente, se da cuenta de que Daku fue golpeado por los guardias hace poco. Sin entender, le pregunta a Daku por qué se está involucrando para luchar por ellos. Explicando la regla, Daku dice que los inferiores deben obedecer, y cualquiera que rompa esa regla es castigado. Molesto, el joven cuestiona si ni siquiera pueden quejarse mientras son utilizados de esta manera. Sin saber qué decir, Daku simplemente se queda callado, mientras el sudor le resbala. Con una leve sonrisa, parece comprender lo que está pasando en toda esta situación. Daku se pone en medio, bloqueando el golpe que iba dirigido al sirviente. Observando la escena, el hombre que perdió el brazo lo mira con determinación. Con una espada en el cuello, el vicecomandante se sorprende por completo ante la acción. Advirtiendo que destrozará reglas como esa, amenaza al vicecomandante con su espada. Confundidos, los guardias se preguntan cuándo se movió y qué acaba de pasar. Al notar su velocidad, Daku se queda impactado ya que todo ocurrió en un solo instante. Entonces se da cuenta de que el joven no solo se había movido, también le había robado la espada. Tartamudeando de miedo, el vicecomandante le pregunta si el chico sabe con quién se está metiendo. Luego revela que fue elegido por el mismísimo Fried, el mensajero divino de la familia. Preparándose para atacar, los otros guardias desenvainan sus espadas para empezar la pelea.
Observando desde la distancia, los demás sirvientes miran el caos con miedo. Con calma, se enfrenta a los guardias con una mirada de total confianza y superioridad. Con un movimiento rápido desarma al vicecomandante, lanzando la espada al aire. Diciendo que lo entiende un poco, le advierte que no puede dejarlo impune. Pero antes de lidiar con él, el vicecomandante se dirige a sus guardias, listo para dar una orden. Con una sonrisa en el rostro, los guardias se preparan para atacar al antiguo campeón. Entonces lo atacan, asestándole varios golpes con sus espadas al mismo tiempo. Conmocionado por la escena, no puede creer lo que acaba de pasar. Decidiendo actuar, dice que primero le enseñará una lección a esa escoria. En el suelo, Daku es humillado por los guardias, quienes lo llaman inútil. Sin dudarlo, uno de los guardias atraviesa la mano de Daku con su afilada espada. Mientras grita de dolor, el guardia dice que desperdició su única oportunidad de sobrevivir. Diciéndole que escuche bien, el guardia le advierte que si vuelve a fallar, morirá. Pero el joven avanza, interrumpiendo la tortura con un golpe rápido y preciso. Completamente sorprendido, Daku no puede creer que el joven lo esté defendiendo, golpeando a ambos guardias. Los derrota con una serie de rápidos ataques. Al notar una apertura, el vicecomandante sonríe con malicia, viendo la oportunidad de atacar al joven. Gritándole que no le dé la espalda, arremete hacia adelante para asestarle un golpe final. Pero con un movimiento ágil, el joven se defiende del ataque, sorprendiendo al vicecomandante. Incrédulo, el hombre se queda paralizado, impactado por la velocidad y la fuerza del joven. Al mirar su espada, no puede creer que se haya roto tan fácilmente. Apuntándole con la hoja, le advierte que la próxima vez no será la espada lo que se rompa. Con los ojos cerrados, el vicecomandante solo espera lo peor, aterrorizado por lo que se avecina. Luchando juntos, él y Daku se enfrentan a los guardias, demostrando un gran trabajo en equipo. Con sus espadas cruzadas, ambos se miran a los ojos por un breve instante durante la batalla. Saltando hacia atrás, los dos se separan, mientras Daku recibe otra herida en la espalda. Dando un paso al frente, le grita al joven que deje de acumular más pecados. Con la mano sangrando, sigue empuñando su espada con gran fuerza y determinación. Guardando silencio por un momento, se queda mirando toda la situación sin decir una palabra. Advirtiendo que lo dejará pasar, dice que esta será su última oportunidad. Gritando que se vayan, hace que los guardias retrocedan asustados. Cuestionando sus acciones, pregunta por qué Daku no se defendió, ya que él era el más fuerte. Molesto, grita que no tiene nada que decirle a un hombre muerto. Lanzando su arma, Daku le entrega su propia espada al joven para que la use en combate. Tomando la espada, dice que se la dará porque le trae mala suerte. Ahora con dos espadas, se pone en posición, listo para luchar contra todos los guardias. Llamándolo idiota, el subcomandante ahoga a Daku, quien lo hizo quedar como un tonto. Sumergido en el agua, lucha por respirar, incapaz de liberarse del subcomandante. Disculpándose, Daku maldice la situación, mientras es mantenido bajo el agua a la fuerza. Diciéndole que se largue, el subcomandante lo arroja al suelo con desprecio y enojo. Cuestionando al teniente, un guardia le pregunta si de verdad lo va a dejar ir así nada más. Con una sonrisa, les ordena correr la voz de que el joven ha declarado la guerra y que lo aíslen. Tirado en el suelo, Daku permanece inmóvil, con el rostro mojado y la mirada baja. Recordando la pregunta, se queda mirando a Daku, queriendo saber por qué no se defendió. En un cambio total de escena, la historia ahora pasa al comedor de sirvientes en la mansión. En la mesa del comedor, se sirvió una comida lujosa y abundante para todos. Con gran variedad, el banquete era una devoción al Dios Supremo y a sus mensajeros divinos. Antes de comer, todos los sirvientes rezaron una oración por la paz eterna de Dios. Dos sirvientas están hablando. Una dice que soñó que la ascenderían a sirvienta principal. En otro lugar, otros dos sirvientes también rezaban la misma oración antes de empezar a comer. Mientras le sirven, un hombre da las gracias, repitiendo la oración por la paz del mensajero de Dios. En la fila de la comida, el cocinero grita, diciéndole a la siguiente persona en la fila que se dé prisa. En ese momento, uno de los sirvientes se sobresalta al ver quién se acercaba. Al llegar a la fila, los sirvientes lo reconocen e inmediatamente retroceden en silencio. De pie allí, pregunta por qué todos lo están mirando. Impidiéndole que tome comida, el cocinero le quita el tazón con la mano. Gritando con fuerza, advierte que los que no trabajan no comen. Girando la cabeza, ignora al cocinero y ve a otro grupo de sirvientes mirándolo fijamente. Riéndose de la situación, los demás sirvientes comienzan a burlarse y a provocar al joven. Confundidos, se preguntan a dónde se cree que va el joven ahora. Luego ven al chico dirigiéndose hacia el comedor de los sirvientes principales. Pasando junto a los sirvientes, les grita que se aparten y lo dejen pasar. Indignados por su audacia, los sirvientes principales ordenan que alguien haga algo con ese esclavo. Sin entender, se preguntan qué cree que está haciendo ahí. Ignorando a todos, toma un trozo de pan de la mesa y tranquilamente empieza a comer. Acercándose, Cornell le informa que esta es el área de comedor para los sirvientes de alto rango. Molesto, uno de los sirvientes grita exigiendo que el señor Cornell lo castigue de inmediato. Mirando fijamente al joven, se queda callado por un momento, simplemente observando toda la situación. Diciendo que no es inusual, le pide que lo acompañe para arreglar las cosas.
Confundidos, los demás sirvientes se preguntan si eso es todo lo que va a pasar. Cuestionando al joven, le pregunta si ha olvidado la regla de la obediencia absoluta. Negándolo rápidamente, dice que eso no es lo que estaba pensando en absoluto. Comiendo el pan, dice que el Señor lo recompensará según sus habilidades. Luego dice que aceptó la oferta y que ayudará a cubrir los gastos. Con aspecto serio, dice que a cambio, necesita un favor muy importante de su parte. Así que le pide al joven que encuentre al espía escondido en la propiedad. De repente, ven una señal y se preguntan por qué el señor se va de casa. Luego le explica que el señor va al bosque a cazar y a investigar. Poniéndose el resto del pan en la boca, simplemente escucha atentamente la información. Con una sonrisa en el rostro, repite el nombre del bosque, luciendo muy interesado. La escena cambia a un camino desierto en el bosque. En medio del bosque, aparece una criatura con ojos rojos y cuernos. Observándolo todo, bebiendo agua de un pequeño arroyo, la criatura se mantiene alerta. Entonces, el ciervo negro de ojos rojos nota algo y rápidamente gira la cabeza. Justo en ese momento, una lluvia de flechas vuela a gran velocidad hacia la criatura. Al ser alcanzado, el ciervo grita de dolor con varias flechas clavadas en su cuerpo. Con una sonrisa, observa la escena, preparándose para finalmente reclamar su presa. Al acercarse, dice que lo tiene, viendo a la criatura sin vida en el suelo. Con una daga, comienza a extraer algo del interior del cuerpo del animal. Usando su visión, analiza el objeto preguntándose qué es exactamente. Extrayendo el núcleo del monstruo, ve que puede usarlo para crear medicina. Al analizar el objeto, se da cuenta de que el núcleo es de un rango muy bajo. Aún así, cree que no será un problema para hacer pociones de maná. De vuelta en el palacio, pregunta si puede entrar a los terrenos de caza de los nobles. Con una sonrisa, se da cuenta de que puede entrar si está con los guardias divinos. De repente, alguien lo interrumpe y le dice que detenga lo que está haciendo. Gritando furioso, Daku le dice que no actúe por su cuenta en el bosque. Girando el rostro, simplemente se queda mirando a Daku, sin mostrar ninguna reacción al regaño. Con una sonrisa, le dice que va a tomar prestada su espada por un segundo. Tomando el arma, la usa para rematar a la criatura, que todavía estaba viva. Sin entender, Daku simplemente observa la escena, completamente conmocionado. Hundiendo la espada, acaba con el animal, derramando más sangre en el suelo del bosque. Devolviéndole el arma, dice que la cosa ahora es la presa de Daku. Molesto, grita que ese tipo de lógica no funciona en absoluto. Envainando la espada, se queja por tener que hacer equipo con un sirviente de bajo rango. Confundido, se pregunta en qué estaba pensando Cornell al darles esta misión. En un recuerdo, Daku muestra la daga, diciendo que recibió la misión del mismísimo Cornell. Con una sonrisa, dice que los dos necesitan ayudar con la investigación y traer comida. De regreso en el bosque, se pregunta por qué tenía que ser este tipo. Suspirando, decide que debería simplemente concentrarse en la misión por ahora. Con la carne lista, el guardia dice que espera que Dios los proteja. Limpiando su cuchillo, Daku dice que espera convertirse en un miembro oficial de los guardias. De repente, nota algo extraño y gira la cabeza. Completamente sorprendido. Sentado junto a la fogata, el joven lo llama, diciéndole que se dé prisa y se acerque. Molesto, le pregunta qué está haciendo, sin entender la escena. Respondiendo a gritos, dice que esa comida es para el señor. Dando un mordisco, dice que hay mucha, así que un poco no se notará. Ofreciéndole un trozo, le dice a Daku que coma también para mantener sus fuerzas. Negándose, dice que un enemigo del teniente es un enemigo de todos los guardias. Con una sonrisa, le señala que Daku solo come una vez cada 3 días. Llevándose la carne a la boca, se pregunta cuándo volverá a comer. Luego le pregunta si Daku puede proteger al señor mientras se muere de hambre en la misión. Con una sonrisa, le dice que no se preocupe porque no se lo dirá a nadie. Tomando la carne, Daku comienza a comer, diciendo que es por la misión del señor. Al ver la escena, el joven se da cuenta de que Daku se había estado conteniendo todo el tiempo. Sin entender, pregunta por qué Daku obedece al teniente a pesar de ser tan fuerte. Dando un mordisco a la carne, dice que ser fuerte no tiene nada que ver con eso. Explicando su creencia, dice que los nobles fueron elegidos como agentes de Dios. Por eso se convirtió en un sirviente de clase media y en un hermano orgulloso. Gritando enfadado, le dice al joven que deje de jugar con sus sentimientos. Continúa diciendo que tienen suerte de ser sirvientes y deben trabajar duro. Con una mirada seria, dice que el poder divino no es más que una pobre excusa. Burlándose de esa creencia, dice que solo se trata de poder usar magia. Molesto, Daku lo desafía a intentar aprender un solo hechizo si es tan fácil. Con una mirada confiada, le pregunta a Daku qué haría si se lo enseñara. Sorprendido por la oferta, Daku se queda sin palabras y mira fijamente al joven sin reaccionar. Flotando en el aire, pregunta si Daku sabe que él también puede usar magia. De repente un fuerte grito resuena, asustando a los pájaros y captando su atención. Sorprendidos, se preguntan qué fue eso, sin saber de dónde venía el sonido. En otro lugar, un guardia grita de dolor cuando un lobo le muerde el hombro. Pidiéndoles que mantengan la calma, el señor grita que no rompan la formación de batalla. Apretando los dientes, maldice la situación mientras ve cómo atacan brutalmente a sus hombres.
Entonces, uno de los lobos se lanza hacia adelante, atacando a 2 guardias más con su afilada espada. El incrédulo se encuentra en apuros luchando contra estas peligrosas bestias. Aún así, carga hacia adelante, asestando un golpe con su escudo al lobo que tiene enfrente. Gritando el nombre de Glenn, un guardia intenta advertirle, pero ya es demasiado tarde. Grita, detrás de ti. 3 lobos rodean al señor, listos para el ataque final. Al girar la cabeza, se da cuenta del peligro, pero no tiene tiempo para reaccionar. Con un ataque combinado, los 3 lobos lo golpean, hiriéndolo gravemente en el acto. De repente, alguien pisa con firmeza el suelo, llegando para ayudar. Gritando que han venido a ayudar, se preparan para disparar sus flechas a los lobos. Con una mirada seria, observa la escena, listo para cambiar el rumbo de la batalla. Frente a la bestia, señala que matar a una de ellas podría mantenerlo durante un tiempo. Con su arco en la mano, jura que no dejará escapar a ninguna. Deteniéndose de repente, se da cuenta de que los lobos más pequeños solo lo están rodeando. Saltando en medio de ellos, se posiciona para atacar a tantos como sea posible. Incrédulo, el señor se pregunta si realmente atacó a toda la manada él solo. Con una sonrisa, dice que ni siquiera pueden cazar sin su manada. Saltando en el aire, dispara sus flechas, golpeando a 3 lobos a la vez. Aterrizando en el suelo, se prepara para la siguiente ola de ataques de la bestia. Con una mirada seria, analiza la situación, notando algo extraño en los lobos. Incluso viendo a sus compañeros muertos, siguen atacando con la misma ferocidad. Sin entender, no puede creer que no se den cuenta de la diferencia de fuerza. Con un golpe preciso, ataca a uno de los lobos y lo manda a volar. Conmocionados, los guardias observan la escena, sorprendidos por la habilidad del joven. Con una flecha bien apuntada, le da en el pecho al lobo, acabando con la criatura. Después de todo, dice que solo son bestias, fáciles de derrotar. Al observar a la manada, ve que todavía quedan 3 lobos por derrotar. Atacando con dagas, asesta varios golpes, hiriendo a 2 de las criaturas al mismo tiempo. Impresionado, el señor no puede creer que derrotara al lobo con tanta facilidad. Con una mirada concentrada, se prepara para el último lobo que sigue con vida. Esquivando el ataque, da un paso al costado y escapa de las garras de la bestia. Deteniéndose frente a él, el último lobo lo encara, gruñendo y listo para atacar. Con una mirada feroz, la criatura se prepara para asestar su golpe final. Atacando con su arco, asesta varios golpes usando las flechas como estacas. Saltando en el aire, dispara más flechas, acertando en la espalda de la criatura con precisión. Con un movimiento rápido, se prepara para acabar con el lobo de un solo ataque. Asestando un poderoso golpe, arroja a la criatura al suelo con gran fuerza. En el suelo, el lobo queda aturdido e incapaz de levantarse. Con su espada en la mano, se prepara para asestarle el golpe final a la criatura. Acabando con el lobo, le clava una flecha en la cabeza a la bestia, terminando así la batalla. Advirtiendo al joven, Daku le dice que no baje la guardia en el bosque. Con una sonrisa, guiña un ojo y hace una seña, diciendo que fue un buen movimiento. Honestamente, Daku se queda allí parado, sin saber qué decir sobre la situación. Apareciendo ante ellos, el señor les pregunta a quién sirven exactamente. Daku entonces explica que vinieron a apoyar al señor siguiendo las órdenes de Sir Cornell. Sorprendido, se pregunta si solo son un guardia de reserva y un sirviente. Un guardia se queja diciendo que ser salvados por ellos es una completa vergüenza. Confundido, Daku se pregunta por la anciana que mencionó. Sosteniendo el núcleo, dice que al ser de rango medio, será suficiente. Luego se prepara para hacer la poción, siguiendo los pasos del libro de magia. Llamando mocoso al joven, el guardia está molesto por su audacia. Grita preguntando quién le dio permiso para tocar el cuerpo del monstruo. El señor le dice que lo deje pasar, afirmando que su misión es la prioridad. Dándose la vuelta, dice que mocoso es una forma extraña de llamar a su salvador. Atónito por su audacia, el guardia se queda sin palabras y fulmina con la mirada al joven. «No te vuelvas arrogante», grita mientras sus compañeros de equipo lo retienen. Con la mirada seria, el joven simplemente dice el nombre del guardia, Marvin, mientras lo mira fijamente. En un flashback, el marqués Darius observa una pintura en su lujosa mansión. En la pintura estaban Glenn, Marvin, Sarah y el mayordomo principal, Cornell, todos juntos. Se revela que estos eran los 3 guardias en los que el marqués confiaba por encima de todos los demás. Recordando el pasado, relata que esos 3 perdieron la vida en ese mismo bosque. Disculpándose, Daku dice que el joven es nuevo y no conoce las reglas. La mujer guardia grita que el perro de la anciana debería mantener la boca cerrada. Confundido, se pregunta de qué perro está hablando, sin entender el insulto. Acercándose, el señor lo reconoce como el novato que declaró que se convertiría en un señor. Reconociendo su fuerza, el señor lo encara con una expresión seria e imponente, pero advierte que si el joven no abandona sus ideas, se arrepentirá. Sin decir nada, él simplemente le devuelve la mirada, sin dejarse intimidar por la amenaza. Agradeciéndoles el rescate, dice que deben irse ya que tienen una misión que cumplir. De repente, un fuerte sonido proveniente del bosque oscuro capta la atención de todos. Todos se giran, sorprendidos por el ruido, sin estar seguros de qué está sucediendo. El sonido de pájaros dispersándose y pasos pesados resuena, indicando que algo grande se acerca. Justo en ese momento, una manada de lobos con cuerpos en llamas aparece ante ellos.
Sorprendidos por la vista, los guardias se preparan para la batalla inminente. Gritando de miedo, la guardia reconoce a la criatura como el temible y poderoso Rey Azul. Frente a la manada, todos se preparan sabiendo que la pelea será increíblemente difícil. Con una mirada feroz, el lobo observa a los guardias, listo para atacar con toda su fuerza. Preparándose para el combate, los guardias adoptan una formación de batalla contra la bestia. Llenos de miedo, todos se enfrentan al Rey Azul, sabiendo que la pelea será muy peligrosa. Entonces el lobo se lanza hacia adelante, golpeando el suelo con un poderoso zarpazo. Con los ojos cerrados, el joven parece estar concentrándose, preparándose para la pelea. Sorprendido, el señor se pregunta quién es este chico, viéndolo prepararse para pelear. Él salta al frente para defender al señor, bloqueando el ataque del lobo con su espada. Con una sonrisa, dice que parece que los ha salvado una vez más. Con un poderoso rugido, el lobo gigante se prepara para la inminente batalla. Preparando su hoja, anuncia el nombre de la técnica que está a punto de usar. Recibiendo el poderoso golpe, lucha por defenderse con su espada. Incluso después del contraataque, la criatura sigue en pie, lista para más. Entonces se da cuenta de lo resistente que es su oponente en esta batalla. Luego, el lobo se lanza con un golpe devastador hacia el espadachín. Intentando bloquear el ataque, cruza sus espadas para soportar todo el impacto. Empujado hacia atrás, finalmente logra disipar la fuerza del golpe de su oponente. Entonces se da cuenta de que con su cuerpo actual, las cosas serán muy difíciles, diciéndose a sí mismo. Comprende que no podrá hacerlo solo con su espada. Cuando llega un grupo, una guerrera pregunta si necesita ayuda. La criatura entonces se da la vuelta, observando atentamente a los nuevos guerreros que han aparecido. En posición de combate, se preparan para enfrentar a las dos bestias gigantes. Uno de los hombres pregunta qué deben hacer ya que la situación ha empeorado, pero él le dice al grupo que no se preocupe, pues son solo marionetas del rey. Continúa explicando que los lobos solo siguen las órdenes de su rey. Sorprendido por el plan, el guerrero mayor cuestiona si van a pelear contra el rey. Otro dice que es imposible, ya que ni siquiera la élite del imperio pudo hacerlo. Con una sonrisa confiada, responde que solo lo sabrán cuando de verdad lo intenten. Creyendo que es una locura, el joven dice que ha perdido por completo la cabeza. La guerrera afirma que pelear es la única salida, pero será difícil alcanzar el objetivo. En ese momento, un hombre se acerca, diciendo que no habrá necesidad de eso. Luego les asegura que muy pronto se presentará una oportunidad. El lobo gigante entonces mira hacia arriba, preparándose para soltar un gran aullido. A su orden, la horda de criaturas carga contra todo el grupo. Al ver el ataque, el hombre mayor ordena a todos prepararse para interceptar, pero el guerrero encapuchado les pide que mantengan la calma y esperen. Observando el avance, les dice que atraigan a los enemigos más cerca. Uno de los hombres se molesta, pero el mayor dice que sigan las instrucciones. Aunque reació, el guerrero llamado Glenn parece estar de acuerdo con el arriesgado plan. Llamando al joven Daku, le pide al chico que lo acompañe ahora. Luego le pregunta al guerrero si quiere ser un hermano del que pueda estar orgulloso. Recordando a alguien, el chico solo susurra el nombre de Erika para sí mismo. A medida que la horda se acerca, el líder grita, advirtiendo que el enemigo ha llegado. Todos se preparan para el combate con el capitán en la línea del frente, pero les grita que aún no es el momento adecuado. Insistiendo en la estrategia, les pide que atraigan a los lobos aún más cerca. Mientras el lobo más grande se acerca, les pide que esperen un poco más. Cuando la criatura finalmente ataca, grita que ahora es el momento de actuar. Dando la orden, le dice al capitán Glenn que use su protección para bloquear. El capitán entonces usa su arte, creando una barrera contra los ataques de la horda. Inmediatamente después, le grita a Marvin que repela a los enemigos con su movimiento especial. Marvin se prepara, anunciando el nombre de su poderoso golpe de espada. Con su golpe, logra impactar de frente a las criaturas de la vanguardia. Para terminar, le ordena a Sarah que abra un camino usando su espada fantasma. Sarah se prepara, anunciando el nombre de su poderosa arte de la espada. Con un solo ataque, logra golpear a varios enemigos a la vez. El líder se impresiona, dándose cuenta de que él conoce las habilidades de todos. Luego llama a Daku, diciendo que es hora de ir juntos. Mientras pelea, Sarah le advierte al chico que no interfiera. Daku está confundido, preguntándose de qué estaba hablando. Avanzando juntos, se abren paso a través de la horda de lobos, despejando un camino. Luego explica que el rey se intimida cuando ve a un enemigo sin miedo. Luego añade que los seres humanos actúan de la misma manera. El joven guerrero sigue confundido y pregunta qué quiere decir con eso. El rey dice que no puede atacar, pero él replica que hay otras maneras. Daku entonces se da cuenta de la verdad, preguntándose si ahora va a usar magia. Concentrando su energía, se prepara para desatar todo su poder mágico. Con su maná restaurado, finalmente lanza el hechizo del loto de hielo. Su ataque da en el blanco, hiriendo al gran lobo en varias partes. Daku se sorprende, ya que nunca imaginó que el chico pudiera usar magia. Aunque gravemente herido, el monstruo sigue en pie y se enfrenta a su oponente. Luego le pregunta a la criatura si todavía quiere pelear. Demostrando que no se rendirá, el lobo se prepara para otro ataque. Saltando sobre Daku, le da al chico una oportunidad para atacar. El joven entonces carga hacia adelante, corriendo hacia la cabeza del lobo gigante. Viendo la oportunidad, le grita a Daku que ataque con todas sus fuerzas.
Luego declara que la pelea ha terminado, preparando un golpe con su energía. Usando un círculo mágico, invoca a un enorme caballero con una espada. Frente a la bestia, el caballero se prepara para asestar el golpe de gracia. La criatura, sin embargo, prepara un ataque sorpresa usando sus ojos. Disparando una ráfaga, el lobo intenta contrarrestar el ataque final del caballero. Alcanzado por un golpe devastador, el monstruo queda completamente partido en dos. Después de explotar, su cuerpo se transforma en docenas de criaturas más pequeñas. Aterriza sobre la cabeza del monstruo, que comienza a desmoronarse. Al ver esto, su compañero dice que no puede ser verdad. Sosteniendo un cristal, se da cuenta de que el chico realmente puede usar magia. En ese momento, un grupo se acerca a los dos, preguntando si están bien. Les agradece, diciendo que el plan funcionó gracias a su ayuda. Al pasar, su pie roza los fragmentos de cristal en el suelo. Luego se agacha para recoger un pedazo, comentando sobre el chico. Riendo, uno de los hombres dice que le recuerda al capitán cuando era joven. Él pregunta ¿qué capitán? Y el hombre responde que se trata del marqués. Ella entonces dice que sirvieron juntos y le pregunta si no lo sabía. Con aspecto molesto, está claramente irritado por la conversación. Señalándola, grita que ya es suficiente por hoy. Grita que su nombre es Daku y le dice que lo recuerde bien. Se queda mirando al chico, completamente sin palabras por lo que acaba de escuchar. Susurrando, uno de los hombres explica que Sara llama vieja a la señora. Sorprendido, grita y pregunta si de verdad llama vieja a la señora. Lanzándose hacia él, ella le pregunta qué parte de ella parece vieja. Grita que es una mujer joven, pero él dice que eso es patético. Entonces lo agarra por el cuello preguntando qué acaba de decir. Observando todo el alboroto, el otro joven simplemente se queda en silencio. Recordando un momento del pasado, se les ve bebiendo y celebrando juntos en un bar. De vuelta en el presente, un caballo se acerca al ruidoso grupo. Montando al animal, un hombre pregunta a qué se debe todo el alboroto. El grupo se vuelve y reconoce al joven amo, Fried, que acaba de llegar. Al ver quién ha llegado, los dos miran a un lado con atención. Continúa observando la escena con una expresión muy seria en su rostro. Todos entonces se arrodillan, disculpándose por el escándalo que estaban haciendo. Él entrecierra los ojos, cuestionando qué era exactamente lo que estaba pasando ahí. Arrodillado, el hombre explica que fueron emboscados por monstruos durante una investigación. Continuando con su informe, dice que los dos jóvenes salvaron a todo el grupo. Fried luego mira al otro joven, preguntándose qué hace ahí. Con una sonrisa, saca el arma clavada en el cuerpo del monstruo caído. El hombre sugiere llevárselos a ambos, diciendo que tienen un gran potencial. Se muestra que el objetivo del joven es ocupar el puesto de Lord. Su padre, al saberlo, lo pondría en desventaja en la batalla por la sucesión. Con una expresión tensa, analiza la situación que tiene delante. Su mirada se fija en la escena, demostrando que ha notado algo. Justo entonces, el otro joven dice que eso es todo, pareciendo tener una idea. Una sonrisa burlona se dibuja en su rostro. Parece haber encontrado una solución al problema. Al llegar a caballo, reconoce a Daku e inmediatamente pregunta quién es su nuevo compañero. Luego lo acusa de romper las reglas por estar en los cotos de caza. Llamado un inútil, simplemente se queda en silencio sin reaccionar. Se burla de él, mencionando lo que pensaría su hermana Erika si lo viera ahora. Dándole la espalda, responde que es mejor que ser un mocoso que no puede hacer nada sin su mami. Luego se vuelve y saluda al noble, llamándolo un completo fracaso. En medio del caos, una mujer se ríe del insulto, y el hombre a su lado la regaña. Furioso por el insulto, grita, preguntando qué le acaban de decir. Manteniendo la calma, explica que la gente no se arrodilla porque lo consideren impresionante. Mientras tanto, el grupo del noble solo observa la escena con atención. Añade que en realidad es porque su madre es una condesa poderosa. Burlándose del noble, dice que debe ser lindo darle órdenes a la gente gracias a tus padres. El noble luego dice que podría matarlo fácilmente, pero él solo responde que es cierto. Pero añade que para matarlo primero tendría que ir con su mami. Para rematar la burla, le dice que le pida permiso para matar al esclavo. Rechinando los dientes de rabia, pierde por completo la paciencia ante la provocación. Gritando furioso, ordena a sus hombres que lo capturen en ese instante. En ese momento, unas cadenas emergen del suelo y se abalanzan sobre él. Aún así, permanece inmóvil, solo mirando cómo se acercan las cadenas. Las cadenas lo alcanzan rápidamente y se enredan en sus manos y brazos. Completamente inmovilizado, es atado por las cadenas de unas criaturas sombrías. Una de las criaturas se acerca por detrás apuntándole al cuello con una cuchilla. Asustado, uno de los hombres grita que son las temidas espadas del imperio. Luego la mujer explica que son un grupo de asesinos de la familia Williams. En otra parte, la mujer noble dirige a sus fuerzas con una mirada muy seria. De vuelta en la escena, una de las criaturas dice que el joven amo no debería hacer esto. Daku entonces advierte que no pueden hacer eso, ya que están ahí bajo las órdenes de Cornell. Dándose la vuelta molesto, el noble pregunta si Daku también intenta desafiarlo. Sin saber qué responder, el hombre simplemente se queda callado ante la amenaza. Ignorándolo todo, solo grita el nombre del capitán que lo acompaña, Glenn. Incluso estando capturado, les dice que no se preocupen y que solo informen los resultados. El grupo se da cuenta entonces de que intenta asegurar que ellos puedan escapar.
La mujer entonces dice que no pueden tomar partido y deben irse en silencio. Sin otra opción, el hombre mayor acepta y se prepara para retirarse. Pidiendo a los nobles que se marchen, se dan la vuelta y comienzan a alejarse del lugar, ahora a solas. El noble le pregunta si comprende su total impotencia en ese momento. Con una sonrisa en el rostro, responde que si lo va a matar, debería acabar de una vez. Divertido por la situación, el noble empieza a reírse de su respuesta. Desenvainando su espada, dice que acaba de tener una idea simplemente maravillosa. Luego llama a Daku, quien observa la escena con gran sorpresa. Clavando la mirada en el joven, advierte que todas las acciones siempre conllevan grandes responsabilidades. Arroja una espada al suelo, ordenándole a Daku que la recoja de inmediato. A continuación, le ordena a Daku que use la espada para matar al esclavo. Conmocionado por la orden, Daku pregunta qué le acaban de decir que haga. El noble promete que si obedece, olvidará todo lo que pasó allí. Recordando el pasado, la escena cambia a un campamento orco justo después de la invasión. Al recibir un fuerte golpe, sale volando hacia un lado por el impacto. Tirado en el suelo, se enfrenta a dos orcos que están de pie frente a él. Usando su espada como apoyo, lucha por levantarse del suelo. Frente al líder orco, es llamado un salvador completamente patético. Mirando a los prisioneros, el líder dice que está dispuesto a liberarlos a todos. Pero para hacerlo, debe matar a su compañero Daku con sus propias manos. En ese momento aparece un Daku gravemente herido, todavía consciente y mirándolo. Con una sonrisa cruel, el orco le pregunta cuál será su decisión final. Apretando su espada con fuerza, parece haber tomado por fin una decisión difícil. Luego se levanta y se pone frente a Daku, quien es sujetado por el orco. Al empezar a caminar, arrastra la punta de su espada por el suelo de tierra. En ese momento, Daku recuerda que el día en que murió su padre fue en el cumpleaños de Erika. En ese recuerdo, estaba abrazando y consolando a su hermana menor, Erika. Después de eso, su madre murió y se convirtieron en esclavos acogidos por Darius. Daku entonces dice que Erika fue enviada a la finca de los Williams, pero que estaría a salvo. Con lágrimas en los ojos, le ruega que por favor cuide de Erika en su lugar. También le advierte que no la consienta demasiado, ya que siempre ha sido muy especial con la comida. Llorando, le pide que le diga que su hermano mayor era un caballero. Mirándolo, su amigo solo se disculpa por la difícil decisión que tomó. De vuelta al presente, Daku ahora está de pie con una espada en la mano. Aún sigue encadenado por las criaturas, pero se enfrenta a todo con gran determinación. Apretando la empuñadura de la espada, Daku parece temblar al tomar su difícil decisión. Al ver la duda, el noble llama a Daku con impaciencia. Le grita, preguntando qué espera Daku para cumplir su orden. En respuesta, Daku dice que no puede matar al hombre que salvó las vidas de todos. Con aire burlón, el noble simplemente cuestiona la respuesta. Luego se burla de él, preguntándole qué pensaría Erika si supiera que la abandonó. Asustado por la amenaza, Daku grita que nunca haría tal cosa. El noble revela que ha escuchado noticias sobre Erika, y lo provoca con una nueva pregunta. Revela que para costear la espada, Erika dejó de comer y se desmayó por el agotamiento. Al oír la noticia, Daku se queda completamente paralizado y en estado de shock. Entonces le advierte que, si Daku todavía planea abandonarla, ya no tendrá motivos para protegerla. Intentando detenerlo, grita desesperadamente el nombre del joven amo. Cayendo de rodillas, le ruega desesperadamente que por favor salve a su hermana. Al ver que el noble se marcha, Daku solo se queda mirando, incapaz de hacer nada. Volviéndose, le ordena a Daku que cumpla con el acuerdo y finalmente lo mate. Aún capturado, le pregunta si Daku de verdad tiene el valor de matarlo ahora. En ese momento, empieza a reírse a carcajadas de toda la increíble situación. Molesto por la reacción, el noble le pregunta qué es tan gracioso. Él responde que un cobarde peor que un perro callejero jamás podría matarlo. Sin entender, Daku simplemente observa la escena con una mirada muy confundida. Sugiere que el noble los haga pelear a muerte en su lugar. Confundido, el noble intenta comprender qué pretende con esa propuesta. En ese instante, una de las criaturas se le acerca y le pone la cuchilla en el cuello. Al darse cuenta de la situación, el noble confiesa que teme a las espadas del imperio. Pareciéndole todo muy interesante, ordena que la pelea entre ambos por fin comience. Pero en ese momento, las cadenas caen al suelo, dejándolo por fin en completa libertad. Agarrando una espada, ahora se posiciona para pelear contra su amigo, Daku. Preparándose para el golpe, Daku adopta de inmediato una postura defensiva. Incrédulo, le pregunta a Colin si de verdad habla en serio. Entonces, el noble le recuerda a su hermana para que no dude en pelear. Lanzándose al ataque, grita que no se atreva a entristecer a su hermana. Arremetiendo con todas sus fuerzas, intenta asestar un golpe, pero es bloqueado al instante. Sintiendo la presión del ataque, se mantiene firme para evitar salir volando. Está en un movimiento rápido. Contraataca con un golpe que derriba a su oponente. Entonces se da cuenta de que el ataque de su adversario fue increíblemente rápido y preciso. Dando un salto, prepara un poderoso espadazo contra el enemigo. Cuando las espadas chocan, el impacto resuena por todo el bosque. Sometiendo a su rival, le pregunta por qué hace esto justo ahora. Él responde que lo lamenta, pero que tampoco tiene intención de morir. Con una mirada llena de furia, se prepara para invertir los papeles. Aprovechando la oportunidad, asesta un fuerte golpe que manda a volar a su oponente, pero este logra retroceder,
creando distancia para preparar su próximo movimiento. Levantando la mano, le advierte que solo necesitará 3 golpes para acabar con todo. Luego afirma que terminará esta pelea usando solo 3 ataques. Impresionado por la audacia, observa la confianza de su adversario. Entonces grita que no necesita 3, porque lo liquidará en segundos. Manteniendo la concentración, se enfrenta a su adversario con una mirada totalmente decidida. Al notar su confianza, su oponente esboza una ligera sonrisa. De a poca distancia, un hombre observa atentamente cómo se desarrolla la pelea entre los dos. Dando el primer paso, uno de ellos se lanza a atacar a toda velocidad. Inmediatamente después, el otro también avanza para no quedarse atrás, saltando por los aires. Ambos se preparan para dar sus golpes al mismo tiempo. Luego declara que no abandonará a sus camaradas pase lo que pase. Con las espadas cruzadas, se miran de cerca con gran intensidad. En ese instante, surge un recuerdo que muestra a una figura encapuchada diciendo lo mismo. Conmocionado por el recuerdo, su expresión cambia por completo en medio del enfrentamiento. Usando una rápida maniobra de pies, logra desequilibrar a su adversario. Apareciendo de la nada, 2 figuras esqueléticas observan la situación con sorpresa. Al darse cuenta de la amenaza, los dos se colocan espalda con espalda. Luego, juntos, ejecutan un ataque giratorio que golpea todo a su alrededor. Alcanzados de lleno por el ataque, los otros 2 hombres gritan de dolor. Al sentir el impacto, se pregunta qué diablos está pasando a su alrededor. Con expresión seria, intenta comprender de dónde salió todo ese poder. Saltando hacia él, el guerrero prepara un espadazo descendente. Con un grito de guerra, descarga su espada sobre el caballero con todas sus fuerzas. Enfrentando el ataque, el hombre se prepara para tomar represalias con la misma intensidad. Extendiendo la mano, logra bloquear el espadazo antes de ser alcanzado. Dice que el oponente de verdad sabe pelear, pero que no será suficiente. Con una sonrisa confiada, se prepara para mostrar su verdadera fuerza. Luego le grita al guerrero que no lo subestime ni por un momento. Lanzando un contraataque, asesta un golpe que manda a su adversario por los aires. Al caer al suelo, se encuentra rodeado por varias figuras encapuchadas en el bosque. Con los ojos muy abiertos, se da cuenta de que acaban de llegar más enemigos. El hombre entonces grita que todos se mantengan al margen de esa pelea, pero ignorando la advertencia, 2 figuras se preparan para atacar con sus armas. Entonces grita que él es quien acabará con el oponente. Observando todo el movimiento, mantiene una expresión muy seria. Gritando con todas sus fuerzas, concentra una gran energía en su mano. Entonces un enorme círculo se forma en el cielo, atrayendo la atención de todos. Mirando hacia arriba, se pregunta ¿qué es esa formación? Mientras es envuelto por esa energía, el sistema detecta un poder mágico allí. Con una leve sonrisa, advierte que las cosas están a punto de ponerse muy complicadas. Al mirar sus estadísticas, nota que su poder mágico y su maná se duplican con cada nivel. Cuestionando al sistema, se pregunta por qué no sería capaz de soportar ese poder. Sosteniendo los cristales, dice que solo sabrá la verdad si de hecho lo intenta. Gritando furioso, asegura que les mostrará la verdadera diferencia de poder. Luego desata un poderoso golpe mientras el guerrero se prepara para contraatacar. Del suelo, surge una barrera de hielo que bloquea por completo el golpe del caballero. Protegido por su barrera, mira al enemigo con una mirada decidida. El golpe del enemigo explota al impactar contra la barrera de hielo. Sorprendido, se pregunta si eso fue magia o solo un truco de su visión. Lanzado hacia atrás, grita incrédulo por lo que acaba de suceder. Montado en su caballo, observa cómo los fragmentos de hielo neutralizan su ataque. Totalmente confundido, se pregunta por qué diablos hay hielo en un lugar como este. Plantando bien los pies, pregunta si eso era todo lo que su oponente tenía. Mirando fijamente al caballero, lo llama fracasado sin ninguna vacilación. Incrédulos, los hombres se preguntan cómo logró sobrevivir a ese ataque. Sorprendido por la situación, observa detenidamente lo que está pasando. Se niega a creerlo, diciendo que debe haber algún tipo de truco. Gritando de furia, dice que es imposible que un esclavo use magia así, pero él se mantiene firme declarando que no será derrotado aquí. En ese instante, el sistema advierte que no se puede usar magia debido a la falta de maná. Debilitado, se apoya en su espada para no caer. Con gran esfuerzo, intenta resistir el abrumador poder del enemigo. Entonces murmura, maldita sea, al ser alcanzado de lleno por el golpe del oponente. Mientras la energía lo consume, intenta entender qué está pasando. Desatando su poder, el caballero le grita que muera de una vez. Una enorme cantidad de energía es disparada hacia el guerrero. Golpeado por la ráfaga, grita de dolor por el impacto de la explosión. Gravemente herido, se pregunta si este es el final para él. Se lamenta de que esto suceda justo cuando tenía la oportunidad de empezar de cero. Luego aparece una advertencia diciendo que usar magia sin maná puede hacer que se descontrole. Gritando, exclama que de ninguna manera morirá mientras es envuelto en llamas. Su cuerpo entero es entonces envuelto por una extraña y poderosa energía. Tras la transformación, la ventana del sistema muestra todos sus atributos como desconocidos. Al mirarse, se pregunta qué es este poder abrumador que ha despertado. Sintiendo un dolor intenso, se pregunta qué le está pasando. Mirando al enemigo, dice que parece que no aguantará mucho más.
diciendo que acabará con esto rápido. Lanza un poderoso ataque en su dirección. Al ver el ataque, el caballero se pregunta si eso es algún tipo de magia. Luego dice que nunca en toda su vida había oído hablar de una magia así. Con un rugido furioso, salta con todas sus fuerzas hacia el caballero. Su espada entonces choca contra los cristales que el caballero creó para defenderse. El caballero se protege con los brazos mientras el impacto hace añicos su defensa. Incluso cuando su defensa se rompe, intenta resistir la fuerza del golpe. Rompiendo la defensa, asesta un golpe directo a su oponente. Con la mirada fija, se prepara para poner fin al enfrentamiento de una vez por todas. Atacando con todo lo que tiene, intenta golpear al caballero que se defiende con la mano. Sintiendo la fuerza del impacto, abre los ojos incrédulo ante tal poder. Sujetando la espada, se da cuenta de que la situación se ha vuelto muy mala para él. Atravesando la defensa, el ataque golpea de lleno tanto al caballero como a su caballo. Empujado hacia atrás por la energía, grita, «¡Maldita sea!». De pie, empuña su espada con fuerza, listo para el siguiente movimiento. Observando de cerca, se da cuenta de que este tipo no es una persona común y corriente. Manteniendo la concentración, mira fijamente a su oponente sin desviar la mirada. Luego junta las manos, diciendo que su rival parece haber llegado a su límite. Liberando su energía, lanza un poderoso ataque hacia su adversario. Y preparado para el impacto, el joven se mantiene firme contra la onda de energía, pero de repente carga hacia adelante, esquivando ataques por todo el campo de batalla. Saltando hacia él, anuncia que este es el golpe final. Entonces se abalanza con todas sus fuerzas, buscando un golpe decisivo contra su enemigo. En este momento decisivo, ambos cruzan miradas durante la pelea. Para sorpresa de todos, logra detener el golpe con una barrera. Lanzado hacia atrás, sale volando por una poderosa explosión. Al llegar a la escena, un hombre mayor interviene y dice que ya es suficiente. Luego explica que esos son terrenos de caza, no una arena de combate. Montado en su caballo, les ordena a los dos que peleen cuando regresen a casa. Sorprendido por la orden, el joven mira fijamente a su padre, sin saber qué decir. Reconociendo al hombre, lo identifica como el marqués Darius. Apoyándose en su espada, finalmente dice que el enfrentamiento ha terminado. Al ver el estado del joven, el marqués se queda completamente sin palabras, diciéndole que ya puede descansar. Finalmente se desploma y cae al suelo. Unos días después, comienza a despertar en una habitación desconocida. Abriendo lentamente los ojos, se pregunta dónde está. Entonces el recuerdo de la pelea pasa por su mente, sobresaltándolo. Sentándose de golpe, mira a su alrededor, completamente confundido por la situación. Mirándose la mano, se pregunta si ha vuelto a la normalidad. Justo en ese momento, una voz dice que por fin ha despertado. Girando la cabeza, mira a un lado para ver quién hablaba. Sobresaltado, ve a un chico y grita su nombre, Daku, con aspecto cansado. El chico simplemente le da los buenos días. Daku empieza a explicarle que se desmayó de repente después de esa batalla. Recordando lo sucedido, dice que el capitán gritaba para que no se muriera. Con una sonrisa incómoda, responde que eso es un poco exagerado. Levantándose de la cama, se prepara para salir de la habitación. Diciendo que su cuerpo se siente mejor, decide ir a darle las gracias a los demás y buscar algo de comer. Luego se da la vuelta, y dice que había algo más que quería decirle. Con un gesto, también le agradece a Daku por su ayuda. Sorprendido, Daku piensa para sí mismo que él realmente sabe cómo agradecerle a alguien. Al salir de la casa, los dos caminan pacíficamente por las calles de la ciudad. De repente, un grupo de hombres en la calle lo reconoce y se pone alerta. Rodeando a los dos, se quedan mirando al joven que les pregunta qué es lo que quieren. Más adelante, dos sirvientas hablaban de él y de alguien llamado Fred. Al pasar junto a ellas, les pregunta qué estaban diciendo sobre él. Asustadas, las dos salen corriendo, gritando desesperadas por la calle. Al ver esto, Daku dice que actuaron como si hubieran visto a un fantasma. Repitiendo la palabra fantasma, se queda pensativo sobre lo que dijo Daku. Daku grita que parece un fantasma, y él pregunta de quién es la culpa. Dando un paso adelante, un hombre calvo se acerca lentamente a los dos. Mientras discuten, se acerca y dice, «Bueno, miren quién decidió aparecer». Burlándose de él, lo llama el gran y sabio futuro señor. Luego le dice a uno de sus hombres que no se meta, y el hombre se disculpa. Mirando fijamente al joven, parece estar preparándose para un enfrentamiento. Grita que hoy está aquí para saldar cuentas por lo del otro día. Manteniendo la calma, el joven simplemente lo mira fijamente sin decir una palabra, admitiendo su derrota anterior. Dice que bajó la guardia y lo tomaron por sorpresa, pero haciendo un gesto con la mano, advierte que esta vez será diferente. Con una mirada seria, asegura que esta vez no será tan fácil. Afirmando que no se dejará engañar de nuevo, se enfrenta al joven listo para pelear. En posición de combate, llama entonces al escuadrón de guardias. Sin inmutarse, simplemente sigue observando los movimientos de su enemigo, pero al notar la falta de acción, mira a sus hombres. Confundido, gritándole a sus hombres, les ordena que ataquen a su señal. Muerto de miedo, uno de los guardias recuerda a ese tipo como un monstruo. Al ver la situación, Daku sonríe con burla, poniendo nervioso al joven. Llamando cobardes a sus hombres, piensa que ya no puede echarse atrás. Entonces se da la vuelta y nota que Daku está ahí observando todo.
Con una sonrisa, se da cuenta de que puede desquitarse con el chico. Pensando en su estrategia, decide que puede lidiar con el chico. Moviéndose rápidamente, agarra a Daku y lo acusa de traición. Sorprendido por esto, Daku dice que va a ocupar el lugar de Fried. Luego levanta el puño diciendo que castigará al niño traidor. Pero antes de que el golpe pueda acertar, una mano le agarra la muñeca con fuerza. Detenido en seco, se pregunta qué está pasando. Entonces Daku dice que no tiene ningún derecho a juzgarlo por nada. Con un movimiento rápido, se libera y aparta la mano del hombre. Apoyado por su guardia, se enfurece al ser desafiado por el chico. En ese momento, alguien se acerca con pasos firmes, atrayendo la atención de todos. Acercándose, un hombre pregunta a qué se debe tanto ruido esta mañana. Junto con su grupo, se queja de que ni siquiera pueden comer en paz. Al reconocer al grupo, dice que los caballeros de élite han llegado para acabar con ellos. Acercándose, el caballero pregunta qué ha pasado, y él responde que le dará un informe. Señalándolos a los dos, dice que solo les estaba enseñando modales. Ignorando la acusación, el joven saluda con la mano y le da la bienvenida a los recién llegados. Molesto por su audacia, lo llama un idiota insolente sin pensarlo 2 veces, pero uno de los caballeros lo retiene y dice que había apostado a que despertaría hoy. Sin palabras, se queda mirando al caballero, completamente conmocionado por la revelación. Celebrando la apuesta, ignoran al hombre que se queda completamente confundido, completamente incrédulo. Se pregunta si todo esto es un sueño. Quejándose ante los caballeros, dice que esto es una violación de las reglas. Entonces la mujer caballero lo agarra, diciendo que a ellos no les importan las reglas. Susurrándole al oído, le dice que se calle si no quiere salir herido. Dándose la vuelta para irse, el líder del grupo simplemente les dice que se vayan. Con una sonrisa victoriosa se disculpa por ganar una vez más. Dirigiéndose a una taberna, todo el grupo hace un brindis con sus jarras. Mientras beben juntos, él les dice que fue salvado por ellos otra vez. Ante esto, ella dice que fue perfecto ya que, de todos modos, nunca le agradó ese vicecapitán. Daku luego pregunta si Sara también tuvo problemas con el vicecapitán. Furiosa, ella le grita que no pregunte, y él se disculpa, aclarándose la garganta. El líder de los caballeros llama la atención de todos. Revelando el motivo de la charla, él invita a los dos a unirse a ellos. Conmocionado por la invitación, Daku pregunta si los quiere como caballeros de élite. Luego explica que serían tratados igual que los sirvientes de alto nivel. Rechazando la oferta, él dice que no tiene ningún interés en convertirse en caballero. Con un guiño, revela que en realidad tiene ambiciones mucho más grandes. Sin ninguna reacción a su respuesta, un silencio incómodo cae sobre la mesa. Uno de los caballeros le dice entonces que desista de convertirse en el señor de Rain, pero la mujer caballero lo interrumpe, diciendo que lo que usó en la pelea fue magia. Señalándolo, ella lo acusa de usar sus poderes para ganar. Confundido, el caballero pregunta cómo un ex esclavo podría haber aprendido a usar magia. El líder del grupo le pide a la mujer caballero que explique bien la historia. Al darse cuenta de la situación, nota que de alguna manera han descubierto su secreto, pero pensando en su estrategia, se prepara para usar una excusa que ya tenía pensada. A su lado, Daku solo observa la conversación, sin saber qué decir. Entonces la mujer caballero dice que les va a contar a todos la verdad sobre él. Esperando el siguiente movimiento, se mantiene alerta para ver cuál será la reacción de ellos. Con una mirada de confianza, ella lo señala y comienza su revelación. Luego, les dice a todos que él es un antiguo noble disfrazado, sosteniendo su mano. Él se sorprende cuando ella dice que puede demostrarlo. Ella explica que es un hijo ilegítimo que fue forzado a la esclavitud. Continúa diciendo que su objetivo es recuperar todo lo que una vez perdió. Cuestionando la historia, Daku se pregunta de dónde sacaron esa idea. Con una risa nerviosa, intenta disimular la embarazosa situación. Siguiéndole el juego a la mentira, él dice que ella lo desenmascaró, y el líder maldice a los nobles. Fingiendo llorar, les dice que fue expulsado de su familia debido a una conspiración. Jurando venganza, grita que hará pagar a los nobles por lo que hicieron. Dudando de la actuación, Daku piensa que el capitán no caería en esa mentira. Para sorpresa de Daku, el capitán dice que lo comprende y que guardará el secreto. Luego le advierte que no use magia cerca de ciertas personas importantes. Cambiando de tema, anuncia que el marqués quiere verlo ahora. Dirigiéndose al castillo, los dos caminan mientras el capitán los observa. Quedándose atrás, los demás caballeros ven a los dos jóvenes alejarse. Pensativo, el capitán repite el nombre de la ciudad L, sospechando de la historia. Una vez dentro del castillo, Daku dice que no puede creer que la mentira funcionara. Curioso, pregunta por qué el joven eligió esa historia sobre ser un noble. Explicando su estrategia, dice que L es un lugar lleno de gente buena y mala. Al ser un lugar lejano, la historia del noble se convierte en la excusa perfecta para todos. Confundido por la respuesta, Daku pregunta qué significa despistar a la gente. Entonces Daku menciona que recordó algo que quería preguntar desde hace mucho tiempo. Haciendo un gesto, le pregunta si conoce al cuervo de 3 patas. Pregunta si eso no fue también solo otra técnica para despistar a la gente. Recordando el pasado, Daku estaba siendo amenazado por un enorme monstruo.
preparando su golpe. Se disculpa con Daku por lo que se tenía que hacer. Bajando la cabeza, Daku solo espera en silencio lo que está por venir. Con un golpe rápido, derrota a la criatura. Para gran sorpresa de Daku, mientras el cuerpo caía, él dice que el mensaje para su hermana era lamentable. Saltando hacia el siguiente enemigo, dice que el propio Daku entregará el mensaje. Luego arremete hacia adelante, desatando un poderoso golpe contra el monstruo. Su espada se prepara para el golpe final, terminando la batalla. Atravesando al monstruo, su ataque termina el combate de una vez por todas. Le asesta un golpe devastador al monstruo con su espada en llamas. Sintiendo la tensión del golpe, de repente comienza a toser incontrolablemente, pero el monstruo se burla, preguntándole si creía que podría matarlo. Entonces Daku da un paso adelante, diciendo que sería un problema si se olvidaran de él. Luego confirma que también está ahí para luchar contra la criatura. Enfurecida, la criatura se da vuelta para enfrentar al joven Daku. Aprovechando la distracción, ataca al monstruo con un golpe poderoso y preciso. Sorprendido por la fuerza del ataque, se queda sin aliento por un momento. Con una serie de golpes, destroza por completo al monstruo. Señalando a Daku, lo acusa de llamar patéticas a sus palabras. Grita que si no fuera por su ayuda, ahora mismo estaría muerto. Daku cuestiona entonces qué habría pasado si la rehén hubiera sido asesinada. Contrarrestando la acusación, dice que de todos modos los monstruos no habrían liberado a la rehén. La discusión continúa, y Daku dice que podría haber dado una señal. Observando la pelea, los aldeanos se quedan completamente sin palabras. En otro momento, los dos estaban discutiendo mientras entrenaban sus habilidades de combate. Luego le pide a Daku que mire, quien no entiende qué es lo que quiere. Mostrando su mano, Daku explica que es la señal del cuervo de 3 patas. Revela que la señal es para que cualquier aliado pueda ofrecer ayuda. Mirando su propia mano, se queda en silencio, pensando en la señal. Recordando la pelea, lo acusa de ser testarudo y obstinado. De vuelta en el presente, dice que alguien que conocía se lo enseñó. Con una sonrisa, lo llama su mejor amigo, idiota y testarudo. Tratando de recordar, Daku se esfuerza por rememorar sus días como esclavo. Tocando la puerta, se preparan para entrar y conocer al marqués. Ante el señor, pregunta si el marqués realmente deseaba verlos. Mirando al joven, pregunta cómo se está recuperando su cuerpo. Con una sonrisa, le agradece, diciendo que ya está completamente recuperado. Dirigiéndose a Daku, el marqués lo saluda, y el chico ofrece sus respetos. Con aire serio, revela que solo hay un motivo para la convocatoria. Sosteniendo unos papeles, dice que quiere hablar sobre los cotos de caza. Daku se da cuenta entonces de que entrar allí sin permiso era en verdad un gran problema. De espaldas a ellos, dice que conoce a Glenn y a los demás desde hace mucho tiempo. Mirando una pintura, recuerda que engañaron a la muerte innumerables veces. Luego continúa, diciendo que ni siquiera puede imaginar perderlos algún día. Con una expresión triste, se lamenta de no haber notado el peligro antes. Agradeciéndoles por salvar a los 3, se culpa a sí mismo por no evitar las pérdidas. Luego les dice a ambos que no hicieron nada malo. Asumiendo la responsabilidad, dice que la culpa fue suya por fallar. Preguntando por la oferta, el marqués quiere escuchar su respuesta de nuevo. Disculpándose, dice que debe rechazar la propuesta del noble. Dirigiéndose al chico, el marqués pregunta sobre la decisión de Daku. Ofreciendo el puesto, invita a Daku a convertirse en un caballero real. Tartamudeando, se siente poco cualificado para aceptar una oferta tan importante. Con una expresión tensa, piensa profundamente en la propuesta del marqués. Gritando con convicción, declara que quiere convertirse en un caballero real. Diciendo que lo comprende, pregunta si el joven quiere algo más. Aprovechando la oportunidad, se prepara para hacerle una petición especial al marqués. Luego pide que la hermana de Daku trabaje en el salón principal de la casa. Completamente conmocionado por la petición, Daku se queda confundido ante la situación. Confirmando la petición, explica que los 2 hermanos siempre han estado juntos. Como su salud es delicada, dice que Daku quiere estar cerca de ella. Entonces el marqués pregunta si ese es su verdadero deseo. Explicando la situación, le dice que no puede ignorar a un amigo en apuros. Al escuchar sus palabras, Daku se muestra visiblemente conmovido por el gesto de amistad. Pidiéndolo una vez más, le ruega al marqués que traiga a su hermana. Reflexionando sobre su amistad, el marqués mira el cuadro de sus compañeros. Advirtiéndole que tomará algo de tiempo, le pide a Daku que se retire por ahora. Antes de irse, Daku mira hacia atrás y llama a Colin por su nombre. Al quedarse a solas con el joven, el marqués camina lentamente por el salón, volteándose hacia él. El marqués le pregunta si recuerda el desafío en la arena. Continuando la conversación, le dice que ya estaba seguro de que no era una persona cualquiera. Recuerda haberse sorprendido cuando recibió el golpe sin un rasguño, pero el marqués confiesa que el poder de la última pelea lo impactó aún más. Una imagen de su transformación revela lo fuerte que realmente se había vuelto. Cuestionando la historia, le dice que habría habido muchas formas de recuperar su vida. Mirando al marqués, le sostiene la mirada con una expresión muy seria. Levantando la mano hace que unos cristales floten en el aire. Diciendo que no es nadie importante, se envuelve en una poderosa energía. Explicando su condición, dice que solo es un chico que sabe cómo usar la magia. Con una sonrisa, dice que no es gran cosa para un archimago. Incrédulo, el marqués cuestiona si de verdad es solo un chico común.
Luego da un paso adelante, preguntándole quién es realmente el joven. Elogiando al marqués, le dice que es el mejor señor que existe. Empuñando su espada con fuerza, se prepara para hacer su juramento. Honrado por el reconocimiento, dice que el marqués valora la habilidad por encima de todo. Arrodillándose, afirma que su ideal es acabar con la supremacía de los linajes. Luego jura que algún día se convertirá en un gran señor como él. Con una mirada decidida, grita que al final lo superará, asegurando que demostrará su valía. Le agradece por haberlo salvado 2 veces. Al terminar el juramento, le pide al marqués que decida cómo utilizarlo. Con una fuerte carcajada, el marqués le dice que realmente le gustó su actitud. Despidiendo al joven, le dice que esperará a ver qué es lo que hace. Pidiendo permiso, se da la vuelta y se prepara para abandonar el salón. Pero antes de que pueda salir, el marqués lo llama y le pide una cosa más. Con una mirada seria, le pregunta al joven qué piensa de Rowan. Confundido por la pregunta, solo repite el nombre de Rowan sin entender. Cambiando de opinión, el marqués le dice que lo olvide y que puede retirarse. Entonces salta por la ventana, abandonando el castillo de una forma inusual. Viendo al joven marcharse, le pregunta a su sirviente qué le pareció. Apareciendo de la nada, el sirviente dice que si es un plebeyo, es un genio. Explica que el joven no es un noble y podría estar tramando algo. De acuerdo con el análisis, le advierte que estén en guardia contra el joven. El sirviente luego recuerda que ya han visto algo así antes, de pie junto a su escritorio. El marqués dice que tiene una cosa más que decir. Mirando un retrato, comenta que acaba de recibir un nuevo mensaje. Su sirviente revela entonces que el mensaje provino del gato espiritual. Al entregarle una carta, el marqués se da cuenta de que ha llegado el momento de actuar. Sosteniendo el sobre, pregunta qué han descubierto esta vez. Mientras tanto, un gato se acerca sigilosamente por la ventana de su habitación. Mirando los objetos, le agradece al marqués por haberle guardado todo. Sosteniendo un cristal, cree que su fuerza aumentará enormemente con él. Aún así, se sienta y empieza a preguntarse quién es exactamente Rowan. Al recordar su pasado, solo había escuchado ese nombre de boca de Daku. Intrigado, piensa que el marqués se lo preguntó como si ya lo supiera. Dejando eso a un lado, toma uno de los cristales y lo prepara. Decidido a hacerse más fuerte, mezcla los ingredientes y prepara una poción. Luego se bebe el frasco de un trago, tragándose todo el líquido de una vez. Después de tomárselo todo, espera pacientemente los efectos de la poción. En ese momento, un libro mágico se abre de repente frente a él. Rodeado por las páginas, continúa su entrenamiento y prepara más pociones. Bebiendo un poco más, sigue el proceso para volverse más fuerte. Al terminar el líquido, arroja los frascos vacíos al suelo de su habitación. Con una mirada decidida, se concentra en el siguiente paso del proceso. Gritando para absorberla, concentra toda la energía en sus manos. Sintiendo la presión, su cuerpo reacciona al inmenso poder que está absorbiendo. Con gran dificultad, continúa el proceso de absorber la energía. Entonces aparece una notificación de maná y termina el proceso con un suspiro. Pensando en la poción, recuerda que el libro mágico prometía mejores resultados. Preocupado por el pasado, decide que necesita aumentar su maná cueste lo que cueste. Al beber otra poción, se queja de que el sabor sigue siendo horrible. Sintiendo náuseas, se da cuenta de que le tomará mucho tiempo terminarlo todo. Después de mucho esfuerzo, se pregunta si no habrá una forma más fácil. De repente, aparece una nueva notificación con una opción diferente para él. Al leer el mensaje, considera convertir el núcleo del monstruo en un objeto. Encontrando la idea interesante, inicia el proceso en el sistema mágico. Apuntando al núcleo, comienza a crear su nuevo objeto mágico. Cerrando los ojos, se concentra por completo para que el ritual tenga éxito. Durante el proceso, una poderosa entidad aparece de repente a sus espaldas. Siguiendo las instrucciones, vierte todo su maná en el núcleo del monstruo. Imaginando la forma del objeto, piensa en qué debería crear en este momento. Con una mirada decidida, finalmente elige lo que va a hacer con el núcleo. Luego concentra todo su poder en el núcleo, que brilla intensamente. Detrás de él, la entidad manifiesta un poder increíble a lo largo del proceso. Gritando la palabra crear, libera toda su energía en el núcleo. De repente, una luz brillante ilumina la noche a través de la ventana de su habitación. Cuando la luz se desvanece, recibe una notificación de que el objeto ha sido creado. Al mirarse la muñeca, ve un brazalete que antes no estaba ahí. Probando el objeto, se pregunta si realmente es un objeto mágico. Luego lee que el brazalete aumenta su maná en un punto. Para probar el efecto, decide beber otra de sus pociones. Y justo como pensaba, una notificación confirma que su maná ha aumentado. Al darse cuenta de su utilidad, nota que los objetos mágicos son de gran ayuda. Curioso por el objeto, se pregunta en qué consiste el efecto de instinto salvaje. Con un suspiro, se da la vuelta y nota que algo extraño está sucediendo a su alrededor. De repente, su visión cambia y empieza a ver las cosas de forma diferente. Puede ver a 2 sirvientas al otro lado de la pared quejándose de estar cansadas. Asustadas, las 2 se preguntan qué está pasando en ese mismo instante. Luego se da cuenta de que no es visión de rayos X, sino la energía de las personas. Mirando a su alrededor, ve al escuadrón de guardias y sus movimientos. Al seguir observando, ve al marqués y a Katrina hablando en un salón. De repente, una voz en su cabeza le dice que tiene hambre. Sobresaltado, mira a su alrededor tratando de descubrir de dónde vino.
y luego se pregunta de quién es esa voz. Luego descarta la primera y la segunda posibilidad de quién podría ser. Al mirar el edificio, nota una extraña llama en una de las ventanas. Sorprendido por el hallazgo, enfoca su visión para entender qué es. A través de la ventana, ve a una joven sosteniendo una fuerte energía en sus manos. De repente, la joven mira en su dirección, como si pudiera verlo. El ojo de la chica brilla intensamente, devolviéndole la mirada con poder. Al hacer contacto visual, siente un fuerte impacto en su cuerpo. Retrocediendo en shock, se da cuenta de que la joven notó su presencia. En su habitación, su criada le pregunta a la joven qué pasó. Restándole importancia, responde que solo era una mosca molestando. Aún sospechando, está seguro de que la voz no pertenecía a esa chica. Decidido a investigar, expande su área de búsqueda para encontrar el origen. Enfocándose en un nuevo lugar, finalmente encuentra lo que buscaba. Identifica el lugar como el bosque oscuro y escucha una voz pidiendo ayuda. Al acercarse, nota un extraño maná proveniente de un claro iluminado. Al ver que la energía se intensifica, se pregunta si podría ser un demonio. Cambiando de escena, el marqués se prepara para la ceremonia de nombramiento en el salón. Arrodillado ante su señor, Daku espera recibir su nuevo título como caballero. Observando la ceremonia, los otros caballeros y Colin miran el momento con una sonrisa. Con los brazos cruzados, la mujer y su hijo observan la escena con desprecio. En el gran salón, todos los presentes se reúnen para ver el nombramiento oficial. Luego, el marqués toca el hombro de Daku con su espada, oficializando el título. A lo lejos, la mujer lo reconoce como Daku, el sirviente de rango medio. Recordando el pasado, piensa en cómo Darius lo acogió hace unos años. En aquel entonces, lo usaban como ejemplo para los demás sirvientes del castillo. Mientras tanto, su hijo observaba todo, bebiendo una copa de vino. Con una sonrisa burlona, derrama la bebida sobre la cabeza del chico. Mientras el líquido escurre, él se queda quieto, soportando la humillación en silencio. Conmoviendo al marqués hasta las lágrimas, acepta el nuevo título de caballero real. El marqués luego lo reconoce oficialmente como caballero de la Guardia Real. Con una leve sonrisa, finalmente se pone de pie como un caballero nombrado. Celebrando su nueva posición, sus amigos felicitan al joven Daku. Volteando la cara, la mujer se niega a mirar la celebración de la noche. Al salir del salón, dice que los plebeyos deben servir a los nobles. Luego afirma con firmeza que esa es la regla inmutable del destino. Recordando otra época, una taza de té se hace añicos en el suelo, gritándole a la otra. La sirvienta le pregunta si ni siquiera sabe preparar té. Mientras la sirvienta es castigada, la noble se lima las uñas, sin importarle en lo absoluto. Desde su mesa, ella y su hijo miran a la sirvienta siendo castigada en el suelo. Mientras es arrastrada, la sirvienta suplica perdón, pero nadie la escucha. Con un cucharón caliente, la otra sirvienta se prepara para castigar a la joven. Luego presiona el objeto ardiente contra ella, haciendo que la chica grite de dolor. Al escuchar un grito de Erika, la noble esboza una ligera sonrisa. En el jardín, una niña corre y llama a gritos a su hermano, Daku. Recordando su conversación, el marqués pide traer a la sirvienta Erika a la casa. Al escuchar la petición, Katrina simplemente aparta la mirada sin responder. Luego él explica que fue una promesa que le hizo al joven Colin. Afuera, Daku se reencuentra con su hermana, muy feliz con la situación. Furiosa, Katrina no puede creer que el marqués haya llegado tan lejos por un sirviente. Molesto, su hijo le pregunta por qué aceptó la exigencia del marqués. Luego se queja de que, a este paso, su dignidad se verá manchada. Burlándose de su hijo, ella le pregunta quién fue el que perdió ante un sirviente. Tartamudeando, él responde que si hubiera usado todo su poder, habría ganado. Gritando el nombre de su hijo, se pone furiosa por su actitud. Luego da un golpe en la mesa y le dice que despierte a la realidad. Luego ataca a su hijo diciéndole que solo los monos pelean con monos. Un grupo de sirvientas es golpeado por la ola de energía que libera la noble. Gritando de dolor, las sirvientas resultan gravemente heridas por el ataque sorpresa. Con el brazo herido, el hijo no entiende las acciones de su madre. Mientras él se arrodilla, ella le advierte que no pierda ante un mono en la prueba. Las sirvientas yacen en el suelo, gravemente heridas por el ataque que sufrieron. Enojado, él dice que terminarán al mismo nivel que los sirvientes. Tirado en el suelo, escucha a su madre decirles que lo resuelvan ellos mismos. Mirando al cielo, piensa que es un noble caído de la ciudad de Earl. Decidida a ganar, jura que lo detendrá por el bien de su familia. En un patio abarrotado, los fuegos artificiales marcan el inicio de la gran prueba. Entre la multitud, un grupo comenta que el chico parece muy interesante. En medio de los demás, se prepara para la prueba, bajo el nombre de Colin. En otro lugar, un hombre le pregunta si realmente quiere entrar al bosque. El hombre se lamenta de que solo los candidatos puedan entrar a ese lugar. Con mirada seria, le advierte que esta vez no puede prometerle nada. Mientras tanto, él se prepara para la prueba, observado por los demás. Recordando el bosque, piensa que ese maná no era humano. Entonces decide que necesita encontrar una forma de investigar ese lugar. Luego llega el líder de la familia para dar inicio a la gran prueba de selección. Con una sonrisa, se pregunta si la prueba finalmente está por comenzar. Con los brazos abiertos, anuncia que el día de la prueba finalmente ha llegado. En medio de la multitud, escucha que la habilidad puede conquistarlo todo. El líder luego anuncia que el ganador de la batalla recibirá el apellido Hall.
Explica que el objetivo de la prueba es un anillo de la familia Williams. La condición para la victoria es traer de vuelta el anillo, el cual está oculto. Con una sonrisa incómoda, el marqués observa el anillo en las manos de la mujer. Recordando la conversación, el marqués pregunta si debería traer a la joven Erika. En un recuerdo, el marqués acepta la condición si ella le permite traer a la niña. A cambio, él dice que tiene una condición para que se haga el trato. Entonces ella pide decidir cuál será el objetivo de la prueba de selección. O de vuelta al presente, ella les informa a todos que solo hay un anillo. Usando su magia, explica que esto significa que solo habrá un ganador. En ese momento, el anillo flota, brillando intensamente con la energía infundida en él. Ella dice que teletransportará a todos a una ubicación al azar junto con el anillo. En un círculo de luz, él se prepara para ser enviado al sitio de la prueba. Con un grito, el marqués se prepara para comenzar la competencia de selección. Señalando a los participantes, anuncia que la prueba de selección dará inicio. Entre todos, se mantiene concentrado y listo para lo que venga. Con una sonrisa, ella grita para que la prueba finalmente comience. Cerca de un volcán, varios portales se abren de golpe, transportando a todos los participantes. Arrojado violentamente desde uno de los portales, cae a toda velocidad. Aterrizando con un fuerte impacto, llega a un bosque desconocido y plagado de peligros. Al mirar a su alrededor, murmura que los recuerdos de su dura vida están regresando a él.